Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 61. Necesita una cocinera, dijo la señora Fitzpatrick. Yo no cocino muy bien. Yo tampoco, dijo Scarlett, y la señora Fitzpatrick la miró. Tampoco soy buena cocinera, se apresuró a decir. Le parecía que no iba a gustarle esta mujer, por mucho que la encomiase Colum. Cuando le he preguntado cómo se llama, ha contestado señora Fitzpatrick. Sabía que me refería a su nombre de pila. Yo nunca llamé señora o señor o señorita a nadie que estuviese a mi servicio. Bien es verdad que nunca he tenido una sirviente blanca, porque Cathy o Bridie no cuentan como doncellas. Me alegro de que la señora Fitzpatrick no sea pariente mía. La señora Fitzpatrick era una mujer alta, al menos le pasaba la mitad de la cabeza a Scarlett. No estaba delgada, pero tampoco había en ella una pizca de grasa. Parecía maciza como un árbol. Imposible decir la edad que tenía. Su piel era inmaculada, como la de la mayoría de las irlandesas, debido a la constante humedad del aire. Tenía un aspecto cremoso. El colorido de sus mejillas era muy curioso, como dos pinceladas de una rosa fuerte en vez de un tono sonrosado general. La nariz era gruesa, una nariz de campesina, pero con el hueso prominente, y los labios delgados y largos como una cuchillada. Lo más sorprendente y peculiar eran las oscuras y extrañamente delicadas cejas, que formaban unos arcos finos y perfectos sobre los ojos azules, en vivo contraste con los cabellos blancos como la nieve. Llevaba un severo traje gris, con cuello y puños blancos de hilo. Tenía las firmes y hábiles manos cruzadas sobre la falda. Scarlett casi se avergonzó de las suyas, que se habían vuelto ásperas. Las de la señora Fitzpatrick eran suaves, de uñas cortas y brillantes, con las cutículas en perfectas medias lunas. Había un endurecimiento inglés en su habla irlandesa. Todavía era dulce, pero había perdido musicalidad en las abreviadas consonantes. «Yo sé lo que es», pensó Scarlett. «Es una mujer práctica», y esta idea hizo que se sintiese mejor. Podía entenderse con una mujer práctica, tanto si ésta le gustaba como si no. «Confío en que mis servicios le resultarán útiles, señora O'Hara», dijo la señora Fitzpatrick, y no cabía duda de que confiaba en todo lo que hacía o decía. ¿O acaso la estaba desafiando esta mujer? ¿Pretendería llevar ella la dirección? La señora Fitzpatrick continuó hablando. «Quisiera expresarle mi satisfacción por conocerla y trabajar para usted. Será un honor ser el ama de llaves de la O'Hara». ¿Qué quería decir? Las cejas oscuras se arquearon. ¿No lo sabe? Nadie habla de otra cosa. La fina boca de la señora Fitzpatrick se entreabrió en una sonrisa. Ninguna mujer en nuestros tiempos, y tal vez en muchos siglos, había hecho cosa igual. La llaman la O'Hara, la cabeza de la familia O'Hara en todas sus ramas y ramificaciones. En los días de los grandes reyes, cada familia tenía su jefe, su representante, su campeón. Algún lejano antepasado suyo fue el O'Hara que encarnaba todo el valor y el orgullo de todos los O'Hara. Hoy han resucitado para usted aquella denominación. No lo comprendo. ¿Qué he de hacer? Lo ha hecho ya. La respetada y admirada confían en usted y la honran. El título es otorgado, no heredado. Solamente tiene que ser lo que es. Es la O'Hara. «Creo que tomaré una taza de té», dijo débilmente Scarlett. No sabía de qué estaba hablando la señora Fitzpatrick. ¿Bromeaba? ¿Se burlaba? No, estaba segura de que aquella mujer era incapaz de bromear. ¿Qué significaba la O'Hara? Trató de formar las palabras en silencio con la lengua. La O'Hara. Era como un redoble de tambor, algo profundo, oculto, enterrado, primitivo, se encendió dentro de ella. La O'Hara. Brilló una luz en sus ojos claros, cansados, haciendo que resplandeciesen con un fuego verde de esmeralda. La O'Hara. Tendré que pensar mañana en esto y todos los días durante el resto de mi vida. Oh, me siento diferente, fuerte. Solamente ha de ser lo que es, ha dicho ella. ¿Qué significa esto? La O'Hara. Su té, señora O'Hara. Gracias, señora Fitzpatrick. De alguna manera, el aplomo intimidante de aquella mujer se había hecho admirable, no enojoso.
Scarlett tomó la taza y la miró a los ojos. «Tome el té conmigo, por favor. Tenemos que hablar de la cocinera y de otras cosas. Solo disponemos de 6 semanas y hay mucho que hacer». Scarlett no había estado nunca en la casa grande. La señora Fitzpatrick disimuló su asombro y su curiosidad por ello. Había sido ama de llaves de una familia distinguida, directora de una casa muy grande, pero que no podía compararse en magnificencia a la casa grande de Valijara. Ayudó a Scarlett a hacer girar la gruesa llave de lustrada en la gran cerradura oxidada y empujó la puerta con todo su peso. «Mo», dijo cuando percibieron el olor. «Necesitaremos un ejército de mujeres con cubos y cepillos de fregar. Echemos ante todo un vistazo a la cocina. Ninguna cocinera digna de este nombre se emplearía en una casa que no tuviese una cocina de primera clase. Esta parte del edificio puede ser arreglada más tarde. Prescinda del papel que se desprende de las paredes y de los excrementos de animales en el suelo. La cocinera no verá siquiera estas habitaciones». Unas columnatas abovedadas conectaban las 2 grandes salas con el bloque principal de la casa. Siguieron primero la que miraba al este y se encontraron en una habitación espaciosa que hacía esquina. Sus puertas se abrían a pasillos interiores que conducían a más habitaciones y a una escalera que llevaba a todavía más habitaciones. «Su administrador podrá trabajar aquí», dijo la señora Fitzpatrick cuando volvieron a la espaciosa habitación de la esquina. «Las otras estancias podrán servir para alojar a la servidumbre y como almacenes. El administrador no suele residir en la casa grande. Tendré que buscarle un alojamiento en la población procurando que sea amplio, de acuerdo con su posición de director de la finca. Este será su despacho oficial». Scarlett no replicó enseguida. Estaba viendo en su memoria otro despacho y el ala de otra casa grande. Los invitados solteros habían ocupado aquella ala en Dunmore Landing, había dicho Red. Bueno, ella no pensaba tener invitados solteros ni de otra clase para llenar una docena de habitaciones, pero podía ciertamente utilizar un despacho como el de Red. Haría que el carpintero le construyese una mesa escritorio grande, el doble de grande que la de Red, y colgaría planos de la finca en las paredes y miraría por la ventana, lo mismo que hacía él. Pero veía las piedras limpiamente talladas de Valijara, no un montón de ladrillos quemados, y tendría campos de trigo, no un gran número de arbustos floridos. «Yo seré la administradora de Valijara, señora Fitzpatrick. No pienso hacer que un desconocido administre mi hacienda». «No quisiera faltarle el respeto, señora O'Hara, pero no sabe usted lo que está diciendo. Es un trabajo que requiere todo el tiempo. No se trata solamente de cuidar de las provisiones y suministros, sino que hay que escuchar también las quejas y resolver las disputas entre los trabajadores y los granjeros y la gente de la población. Yo lo haré. Pondremos bancos en el vestíbulo para que puedan sentarse la gente, y el primer domingo de cada mes, después de la misa, recibiré a todos los que tengan algún problema». El firme mentón de Scarlett dio a entender al ama de llaves que era inútil discutir. «Y no habrá escupideras, señora Fitzpatrick, ¿está claro?». La señora Fitzpatrick asintió con la cabeza, aunque nunca había oído hablar de aquella palabra, pues en Irlanda se fumaba en pipa y no se mascaba tabaco. «Bien», dijo Scarlett, «ahora busquemos esa cocina que tanto le preocupa. Debe de estar en la otra ala». «¿Se siente con ánimos de andar tanto?», preguntó la señora Fitzpatrick. «Hay que hacerlo», dijo Scarlett. Caminar era una tortura para sus pies y su espalda, pero no había más remedio. Le horrorizaba el estado de la casa. ¿Cómo ponerla en condiciones en 6 semanas? Pero había que hacerlo. El niño debía nacer en la casa grande. «Magnífica», fue el dictamen de la señora Fitzpatrick con referencia a la cocina. Era inmensa, con una altura de 2 pisos y claraboyas rotas en el techo. Scarlett estaba segura de no haber visto nunca un salón de baile tan grande. Una enorme chimenea de piedra ocupaba casi toda la pared del fondo de la habitación. Sendas puertas a cada lado de ella daban a una recocina de piedra hacia el norte y a una habitación vacía hacia el sur. «La cocinera puede dormir aquí. Esto está muy bien. ¿Y aquello?». Y la señora Fitzpatrick señaló hacia arriba. «Es lo más conveniente que jamás he visto». Una galería con balaustres se extendía a lo largo de la pared de la cocina a nivel del segundo piso. «Yo ocuparé las habitaciones de encima del cuarto de la cocinera y de la recocina. Así la cocinera y las criadas no sabrán nunca si las estoy observando y se mantendrán alerta.
La galería debe de conectar con la segunda planta de la casa. Usted también podrá venir a asomarse para ver lo que pasa en la cocina. Esto hará que no pierdan el tiempo. ¿Por qué no he de entrar simplemente en la cocina y ver lo que hacen? Porque interrumpirían el trabajo para hacerle reverencias y esperar órdenes y mientras tanto se quemaría la comida. Habla usted de ellas y de criadas, señora Fitzpatrick. Creí que tendríamos solamente una cocinera. La señora Fitzpatrick hizo un ademán, señalando el suelo y las paredes y las ventanas. Una mujer sola no podría con todo esto. Ninguna cocinera competente lo intentaría. Quisiera ver la despensa y el lavadero. Probablemente está en el sótano. ¿Quiere usted bajar? No, me sentaré fuera, para no sentir ese olor. Encontró la puerta. Conducía a un jardín amurallado y cubierto de hierba. Scarlett entró de nuevo en la cocina. Una segunda puerta daba a la columnata. Se sentó en el suelo, embaldosado, y se apoyó a una columna. Se sentía muy fatigada. No se había imaginado que la casa requiriese tanto trabajo. Vista desde fuera, parecía casi intacta. El pequeño pateó y ella empujó distraídamente hacia abajo el pie o lo que fuese. «Hola, chiquitín. ¿Qué te parece esto? Llaman la O'Hara a tu madre. Supongo que estás impresionado. Yo lo estoy». Cerró los ojos reflexivamente. La señora Fitzpatrick volvió, sacudiéndose telarañas de la ropa. «Servirá», dijo escuetamente. «Ahora lo que necesitamos las dos es una buena comida. Iremos a la taberna». «¿A la taberna? Las damas no van solas a la taberna». La señora Fitzpatrick sonrió. «Es su taberna, señora O'Hara. Puede ir a ella siempre que quiera. Puede ir a todas partes, cuando le apetezca. Es usted la O'Hara». Scarlett le dio vueltas a la idea. Esto no era Charleston ni Atlanta. ¿Por qué no podía ir a la taberna? ¿Acaso no había clavado ella misma la mitad de las tablas del suelo? ¿Y no decía todo el mundo que la señora Kennedy, la esposa del tabernero, hacía para sus empanadas de carne una pasta que se deshacía en la boca? El tiempo se volvió lluvioso. Ya no eran los breves chaparrones o los días brumosos a que Scarlett se había acostumbrado, sino lluvias realmente torrenciales que a veces duraban 3 o 4 horas. Los agricultores se quejaban de que la tierra se apelmazaba si caminaban sobre los campos recién roturados para esparcir las carretadas de abono que había comprado Scarlett. Pero esta, que se obligaba a caminar diariamente para comprobar los progresos de la casa grande, bendecía el barro del camino porque estaba hablando bajo sus hinchados pies. Había renunciado totalmente a las botas y tenía un cubo de agua detrás de la puerta principal para lavarse los pies en cuanto entraba. Colin se reía al verlo. «La irlandesa que llevas dentro se está fortaleciendo cada día más, querida Scarlett. ¿Has aprendido esto de Catley?» De los primos, cuando regresaban de los campos, siempre se lavaban para quitarse la tierra de los pies. Me imaginaba que lo hacían a fin de que Kathleen no se enfadara si ensuciaban su limpio suelo. Nada de eso. Lo hacían porque los irlandeses y también las irlandesas lo han hecho desde los tiempos que recuerdan nuestros bisabuelos. ¿Gritas y Shane antes de tirar el agua? No seas tonto, claro que no. Y tampoco pongo una taza de leche en la puerta cada noche. No creo que pueda mojar a ningún gnomo ni darle de cenar. Estos son supersticiones infantiles. Tú lo dices, pero un día un puca te hará pagar tu insolencia. Miró nerviosamente debajo de la cama y de la almohada de Scarlett. Scarlett tuvo que echarse a reír. Está bien, morder el anzuelo, Colin. ¿Qué es un puca? Supongo que es el primo segundo de un gnomo. Los gnomos se indignarían si te oyesen. Un puca es una criatura temible, maliciosa y astuta. Hará que se te corte la crema en un instante o que se te enreden los cabellos con un cepillo. O que se me hinchen los tobillos, supongo. Esto es lo peor que ha pasado en mi vida. Pobrecita. ¿Cuánto falta? Unas 3 semanas. He dicho a la señora Fitzpatrick que limpie una habitación para mí y ponga en ella una cama. ¿Te resulta útil la señora Fitzpatrick, Scarlett? Ella tuvo que confesar que sí. La señora Fitzpatrick no estaba tan orgullosa de su posición como para que le importase trabajar duramente. Muchas veces la había encontrado Scarlett fregando el suelo de piedra y los fregaderos de la cocina para mostrar a las criadas cómo debían hacerlo. «Pero Colin, está gastando el dinero como si fuese inagotable. Tengo ya 3 criadas, solo con objeto de que todo esté lo bastante limpio para que una cocinera acceda a venir. Y una cocina como yo no había visto nunca, con toda clase de quemadores y hornos, y un depósito para agua caliente. Cuesta casi 100 libras y 10 más por su transporte en ferrocarril.
Y después de todo esto, el herrero tendrá que instalar toda clase de soportes y espetones y ganchos en la chimenea, únicamente para el caso de que a la cocinera no le guste preparar ciertas cosas en el horno. Las cocineras deben de estar más mimadas que la reina. También son más útiles. Te alegrarás cuando te sientes a tomar la mejor comida en tu propio comedor. Si tú lo dices, pero me gustan bastante las empanadas de carne de la señora Kennedy. La noche pasada me comí 3. Una para mí y 2 para este elefantito que llevo dentro. ¡Oh, qué feliz seré cuando esto haya terminado! Dime una cosa, Colin. Este había estado ausente y Scarlett no se sentía tan a sus anchas con él como antes, pero necesitaba preguntarle lo siguiente. ¿Te has enterado de que me llaman la O'Hara? Se había enterado y estaba orgullosa de ella y creía que se lo merecía. Eres una mujer notable, Scarlett O'Hara. Ninguno de los que te conocen piensan de otra manera. Has superado golpes que habrían destrozado a cualquier mujer o a cualquier hombre y nunca has gemido ni pedido que te compadezcan. Sonrió con picardía. Y has conseguido algo casi milagroso, hacer trabajar en firme a todos esos irlandeses y escupir a los ojos de aquel oficial inglés. Bueno, dicen que le acercaste en uno de ellos desde 100 pasos de distancia. Eso no es verdad. ¿Y por qué habría que estropear con la verdad un cuento espléndido? El viejo Daniel fue el primero que te llamó la O'Hara y estaba allí. ¿El viejo Daniel? Scarlett se puso colorada de satisfacción. Muy pronto podrás competir en anécdotas con el fantasma de Finn McCool. A juzgar por lo que dice la gente, todo el país se alegra de tenerte aquí. El tono ligero de Colin se hizo más grave. Pero quiero advertirte una cosa, Scarlett. No te burles de las creencias de la gente. Sería un insulto para ellos. Nunca lo hago. Voy a misa todos los domingos, aunque parezca que el padre Flynn vaya a quedarse dormido en cualquier momento. No me refiero a la iglesia. Me refiero a los duendes, a los pucas y a lo demás. Una de las grandes hazañas por las que te alaban es que hayas vuelto a la tierra de los O'Hara cuando todo el mundo sabe que en ella se aparece el fantasma del joven señor. No puedes hablar en serio. Puedo y lo hago. No importa que tú lo creas o no. El pueblo irlandés lo cree. Y si te burlas de sus creencias, es como si les escupieses a los ojos. Scarlett lo comprendió, aunque fuese una tontería. Me morderé la lengua y no me reiré, salvo de ti, pero no voy a gritar antes de vaciar el cubo. No tienes que hacerlo. Dicen que eres tan respetuosa que murmuras suavemente. Scarlett rió hasta que molestó al pequeño y recibió unas fuertes patadas. Mira lo que has hecho, Colin. Debo de tener las entrañas moradas. Pero vale la pena. No me había reído tanto desde que te marchaste. Te quedarás un tiempo aquí, ¿verdad? Cierto. Quiero ser uno de los primeros en ver a tu elefantito. Espero que me nombres padrino. ¿Quieres serlo? Contaba contigo para que le bautizases. La sonrisa de Colin se extinguió. No puedo hacerlo, querida Scarlett. Haré cualquier otra cosa que me pidas, aunque sea ir a buscar la luna para ti, pero no administro sacramentos. ¿Por qué? Es tu oficio. No, Scarlett, esto es función de un cura de la parroquia o en ocasiones especiales de un obispo o arzobispo o más. Yo soy un cura misionero que trabaja para aliviar los sufrimientos de los pobres. No administro sacramentos. ¿No podrías hacer una excepción? No podría, y con esto queda zanjada la cuestión. Pero seré el mejor de los padrinos si me lo pides y cuidaré de que el padre Flynn no se le caiga el niño dentro de la pila o al suelo. Y enseñaré al pequeño el catecismo con tanta elocuencia que se imaginará que está aprendiendo unos versos humorísticos. Pídemelo, querida Scarlett, o romperás mi anhelante corazón. Claro que te lo pediré. Entonces ya tengo lo que he venido a buscar. Ahora puedo ir a mendigar una comida en una casa donde le pongan sal. Entonces ve. Yo voy a descansar hasta que deje de llover. Después iré a ver a la abuela y a Cathy mientras pueda. El Boyne está ya casi demasiado crecido para vadearlo. Prométeme otra cosa y no te molestaré más. Quédate en casa el sábado por la noche, con la puerta fuertemente cerrada y las cortinas corridas. Es la víspera del Día de Todos los Santos y los irlandeses creen que todos los duendes andan rondando por ahí desde que empezó el mundo, y también fantasmas y espíritus que llevan la cabeza debajo del brazo y toda clase de seres sobrenaturales. Respeta la costumbre y enciérrate donde no puedas verlos. Prescinde de las empanadas de carne de la señora Kennedy. Hazte unos huevos pasados por agua, o si te sientes realmente irlandesa, cena whisky regado con cerveza. No es extraño que vean espectros, pero haré lo que dices. ¿Por qué no vienes tú aquí?
Y pasar en la casa toda la noche con una mujer tan seductora como tú, tendría que quitarme el cuello clerical. Scarlett le sacó la lengua. Seductora, tal vez para un elefante. El cabriolé se tambaleó de un modo alarmante al cruzar el vado y Scarlett decidió no quedarse mucho rato en casa de Daniel. Su abuela parecía soñolienta y por esto no se sentó. Solo he pasado un momento a saludarle, abuela. No estropearé tu siesta. Entonces dame un beso de despedida, joven Katy Scarlett. Eres una chica encantadora. Scarlett abrazó suavemente el duro y delgado cuerpo y le besó con fuerza a la vieja mejilla. Casi inmediatamente la abuela inclinó la cabeza sobre el pecho. No puedo quedarme mucho rato, Katy, pues el río está subiendo mucho. Cuando vuelva a bajar, dudo que pueda subir al cabriolé. ¿Habías visto alguna vez una criatura tan gigantesca? Sí, pero tú no querrás creerlo. Cada niño es único para su madre, según he podido observar. ¿Tienes un minuto para comer un bocado y tomar una taza de té? No debería hacerlo, pero lo haré. ¿Puedo sentarme en el sillón de Daniel? Es el más grande. Hazlo. Daniel ha sido siempre más complaciente contigo que con cualquiera de nosotras. La hojara, pensó Scarlett. Esto la caldeó más que el té y que el fuego que olía a humo. ¿Tendrás tiempo para ver a la abuela Scarlett? Candide puso al lado del sillón un taburete sobre el que dejó el té y un trozo de pastel. Ya he estado con ella, ahora está durmiendo. Muy bien, sería una lástima que hubiese perdido la oportunidad de despedirse de ti. Ha sacado su sudario de la caja donde guarda sus tesoros. Ya no vivirá mucho. Scarlett miró fijamente la cara serena de Katy. ¿Cómo podía decir estas cosas en el mismo tono de voz con que hablaba del tiempo o de algo parecido? Y luego tomar el té y comer pastel con toda tranquilidad. Ojalá tengamos antes algunos días secos, sigue diciendo Katy. Los caminos están tan enfangados que a la gente le costaría venir al velatorio, pero habremos de tomar las cosas como vengan. Advirtió el horror de Scarlett y lo interpretó mal. Todos la echaremos de menos, Scarlett, pero ella está ya dispuesta a marcharse, y los que han vivido tanto como la vieja Katy Scarlett saben cuándo se acerca su fin. Deja que llene tu taza, lo que queda debe de estar frío. La taza repicó en el platito al posarla Scarlett. No puedo quedarme más tiempo, Candide. Tengo que cruzar el vado. Candide sonrió comprensivamente. Nos lo harás saber cuando empiecen los dolores. Me gustaría estar contigo. Lo haré, y gracias. ¿Me echarás una mano para subir al cabriolé? ¿Quieres llevarte un trozo de pastel para más tarde? Puedo envolverlo en un santiamén. No, no, gracias. Me preocupa el agua. Todavía me preocupa más volverme loca, pensó Scarlett al arrancar en el coche. Colum tiene razón, todos los irlandeses creen en espectros. ¿Quién lo habría pensado de Katy? Y mi abuela preparándose el sudario. Solo Dios sabe de lo que son capaces en la víspera de Todos los Santos. También yo voy a cerrar y atracar la puerta. Todo esto me da escalofríos. El pony perdió pie durante un largo y terrible momento al cruzar el vado. Tengo que reconocerlo. Se acabaron los viajes para mí hasta que haya nacido el pequeño. Ojalá hubiese aceptado el pastel. Capítulo 62. Las tres jóvenes lugareñas estaban plantadas en la ancha puerta del dormitorio de la casa grande que Scarlett había elegido para sí. Todas llevaban grandes y sencillos delantales y cofias con volantes, pero esto era lo único en que se asemejaban. Annie Dooley era menuda y redonda como un cachorro. Mary Moran, alta, desgarbada como un espantapájaros. Peggy King, pulcra y bonita como una muñeca cara. Estaban asidas de la mano y juntas las tres. Si no le importa, señora Fitzpatrick, nos marcharemos ahora, antes de que empiece a llover con fuerza, dijo Peggy. Las otras muchachas asintieron enérgicamente con la cabeza. Muy bien, dijo la señora Fitzpatrick, pero venid temprano el lunes para recuperar el tiempo. Oh, sí, señora, dijeron ellas a coro, haciendo torpes reverencias. Sus zapatos repicaron con fuerza en la escalera. A veces me desespero, suspiró la señora Fitzpatrick, pero he hecho buenas doncellas de un material peor que este. Al menos tienen buena voluntad. Ni siquiera la lluvia las habría preocupado, si no fuese hoy víspera de Todos los Santos. Supongo que creen que si las nubes oscurecen el cielo es lo mismo que si se hiciese de noche.
Miró el reloj de oro que llevaba prendido en el pecho. Son poco más de las 2. Volvamos a lo que estábamos hablando. Temo que toda esta humedad impedirá que terminemos cuando queríamos, señora O'Hara. Ojalá no fuese así, pero no voy a mentirle. Hemos arrancado todo el papel viejo de las paredes y fregado y limpiado todo, pero hay que enyesar algunos trozos y esto quiere decir que las paredes tienen que estar secas. Después ha de secarse el yeso antes de pintar o empapelar. 2 semanas no serán suficientes. Scarlett adelantó el mentón. Voy a tener mi pequeño en esta casa, señora Fitzpatrick. Se lo dije desde el principio. Su cólera rebotó en la calma de la señora Fitzpatrick. Tengo que hacerle una sugerencia, dijo ésta, con tal de que no sea que me marche a otra parte. Al contrario, creo que con un buen fuego en la chimenea y unas cortinas gruesas y alegres en las ventanas, las paredes desnudas no desentonarán en absoluto. Scarlett miró con ceño el yeso resquebrajado, gris y manchado de agua. Parecen horribles, dijo. Con una alfombra y los muebles todo será muy diferente. Tengo una sorpresa para usted. La encontramos en el desván. Venga a verla. Abrió la puerta de una habitación contigua. Scarlett caminó pesadamente hasta ella y soltó una carcajada. ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? Lo llaman una cama de lujo. ¿No es notable? Se rió con Scarlett mientras observaban el extraordinario mueble en el centro de la habitación. Era una cama inmensa, de al menos 3 metros de largo y 2,5 de ancho. 4 gruesas columnas de roble oscuro estaban talladas en forma de diosas griegas y sostenían el armazón de un dosel sobre sus cabezas coronadas de laurel. Las tablas de la cabecera y de los pies mostraban escenas en bajo relieve de hombres con togas en posiciones heroicas, debajo de emparrados de vides y flores. Encima de la punta redondeada de la alta cabecera había una corona dorada y desconchada. ¿Qué clase de gigante supone usted que durmió aquí?, preguntó Scarlett. Seguro que fue hecha especialmente para una visita del virrey. ¿Quién es el virrey? El jefe del gobierno en Irlanda. Bueno, diré en su favor que es lo bastante grande para la gigantesca criatura que voy a tener, suponiendo que el médico pueda alcanzarla cuando salga. Entonces, ordenaré que hagan el colchón. Hay un hombre en Prin que puede hacerlo en 2 días. Sí, encárguelo. Y también sábanas. ¡Uah, que cosan juntas unas cuantas! Creo que podría dormir una semana en esa cama y no hacerlo 2 veces en el mismo sitio. Con un dosel y unas cortinas será por sí sola como una habitación. No como una habitación, será como una casa. Y tiene usted razón. En cuanto me meta en ella, no me daré cuenta de la fealdad de las paredes. Es usted maravillosa, señora Fitzpatrick. Ahora me encuentro mejor que en muchos meses. ¿Se puede imaginar lo que significará para un bebé entrar en el mundo de esta manera? Probablemente eso hará que alcance los 3 metros de estatura. Rieron las dos de buen grado mientras bajaban despacio la fregada escalera de granito hasta la planta baja. Lo primero que habrá que hacer será ponerle una alfombra, pensó Scarlett, o tal vez cerraré el segundo piso. Estas habitaciones son tan grandes que será como tener una casa enorme en una sola planta. Si las señoras Fitzpatrick y la cocinera lo permiten, ¿por qué no? Sería inútil ser la O'Hara si no pudiese tener las cosas a mi manera. Se apartó a un lado para que la señora Fitzpatrick abriese la pesada puerta de la entrada. Vieron una cortina de agua en el exterior. «Maldita sea», dijo Scarlett. «No es más que un chaparrón», dijo el ama de llaves. «No puede durar con esa fuerza. ¿Quiere tomar una taza de té? La cocina está caliente y seca. He tenido encendidos los fogones durante todo el día para ponerlos a prueba». «Me parece bien». Siguió los lentos pasos cuidadosos de la señora Fitzpatrick hasta la cocina. «Todo esto es nuevo», dijo Scarlett con recelo. No le gusta que se hiciesen gastos sin su aprobación, y las sillas con cojines junto al horno parecían demasiado cómodas para una cocinera y unas criadas que se presumían que estarían trabajando. «¿Cuánto ha costado esto?», preguntó dando unas palmadas sobre la pesada mesa de madera. «Unas cuantas pastillas de jabón. Estaba en el cuarto trastero, terriblemente sucia. Las sillas son de la casa de Colum. Sugirió que conquistásemos a la cocinera con cosas cómodas antes de que viniera el resto de la casa. He hecho una lista de muebles para su habitación. Está sobre esa mesa para que usted dé su aprobación». Scarlett se sintió culpable. Entonces sospechó que la otra había pretendido que se sintiese así y se enfurruñó. «¿Qué me dice de todas aquellas listas que aprobé la semana pasada?».
¿Cuándo van a llegar esas cosas? La mayoría de ellas ya están aquí, en la recocina. Pensaba desempaquetarlas con la cocinera la próxima semana. La mayoría de las cocineras tienen su propio sistema de ordenar los utensilios. Scarlett se sintió molesta de nuevo. La espalda le dolía más que de costumbre. Se apretó el sitio más doloroso. Entonces sintió una nueva punzada en el costado y en la pierna, que hizo que el dolor de la espalda fuese insignificante. Se agarró a un lado de la mesa para sostenerse y miró torpemente el líquido que fluía a lo largo de sus piernas y sobre los pies descalzos para formar un charco en el fregado suelo de piedra. «He roto aguas», dijo al fin, «y son rojas». Miró hacia la ventana y la fuerte lluvia exterior. «Lo siento, señora Fitzpatrick, pero tendrá que mojarse. Ayúdeme a subir sobre esta mesa y deme algo para enjugar el agua o la sangre. Después diríjase corriendo a la taberna o a la tienda y diga a alguien que vaya en busca de un médico a toda prisa. Voy a dar a luz». El lacerante dolor no se repitió. Con los cojines de las sillas debajo de la cabeza y de la rabadilla, Scarlett estaba muy cómoda. Deseó beber algo, pero decidió que era mejor no moverse de la mesa. Si el dolor volvía de nuevo, podía caerse y hacerse daño. Probablemente no hubiera debido enviar a Sir Fitzpatrick a asustar a la gente. Solo he tenido 3 contracciones desde que se fue, y no fueron gran cosa. Realmente me sentiría bien si no perdiese tanta sangre. Brota cada contracción y cada vez que patalea el pequeño. Esto no me había ocurrido nunca. Cuando se rompen aguas, son claras, no sanguinolientas. Algo anda mal. ¿Dónde está el médico? Una semana más y en un momento lo habría tenido en la puerta. Ahora supongo que vendrá algún desconocido de Prim. Bueno, doctor, nunca se sabe, pero no suponía que ocurriese así. Pensaba estar en una cama con una corona de oro en la cabecera, no sobre una mesa del cuarto trastero. ¿Qué manera de empezar es esta para un bebé? Tendré que llamarle potro o saltarín o algo que huela a caballo. Sangre de nuevo. Esto no me gusta. ¿Por qué no vuelve la señora Fitzpatrick? Al menos podría beber un vaso de agua, por el amor de Dios. Estoy seca como un hueso. Basta de patear, pequeño. No tienes que portarte como un caballo porque estemos en una mesa ordinaria. ¡Basta! Me haces sangrar. Frena un poco. Esto es gracioso. Hasta que llegue el médico, entonces podrás salir. A decir verdad, me alegraré de librarme de ti. Seguro que fue más fácil empezar que terminar contigo. No, no debo pensar en Red. Me volveré loca si lo hago. ¿Por qué no para de llover? De diluviar, diría más. También se levanta el viento. Es una buena tormenta. Vaya un momento elegido para tener un bebé, para romper aguas. ¿Por qué será roja? Voy a desangrarme sobre una mesa. Por el amor de Dios, sin beber al menos una taza de té. Oh, no sé, qué daría por un café. A veces lo echo tanto en falta que tengo ganas de gritar o de llorar. Oh, señor, vuelve a chorrear. Al menos no me duele. Apenas ha sido una contracción, más bien un tirón o algo así. Entonces, ¿por qué brota tanta sangre? ¿Qué va a pasar cuando empiece el verdadero parto? Dios mío, habrá un río de sangre sobre el suelo. Todo el mundo tendrá que lavarse los pies. Me pregunto si la señora Fitzpatrick tiene un cubo de agua para lavarse los pies. Me pregunto si grita antes de tirarla. Me pregunto, ¿dónde diablos estará? En cuanto esto haya terminado, la despediré y no le daré ningún informe, al menos ningún informe que pueda mostrar. Mira que escapar y dejarme aquí sola, muriéndome de sed. No patees así. Pareces una mula más que un caballo. Oh, Dios mío, la sangre. Pero no voy a perder el dominio de mí misma. No, no lo perderé. La O'Hara no hace estas cosas. La O'Hara... Esto me gusta mucho. ¿Qué ha sido eso? ¿El médico? Entró la señora Fitzpatrick. «¿Está usted bien, señora O'Hara?» «Muy bien», dijo O'Hara. «He traído sábanas y mantas y almohadas blancas. Pronto llegarán unos hombres que traen un colchón. ¿En qué más puedo servirla?» «Quisiera un poco de agua». Enseguida, Scarlett se incorporó sobre un codo y bebió ávidamente. ¿Quién ha ido a buscar al médico? Colum trató de cruzar el río para ir a avisar al médico de Adamstown, pero no pudo. Ha ido a Trim. Me lo figuré. Quisiera un poco más de agua, por favor, y una toalla limpia. Esta está empapada. La señora Fitzpatrick trató de disimular el horror que se pintó en su semblante cuando vio la toalla empapada en sangre entre las piernas de Scarlett. La recogió y la llevó corriendo a uno de los fregaderos de piedra.
Scarlett miró el rastro de brillantes gotas rojas en el suelo. «Eso es parte de mí», se dijo, pero no podía creerlo. Se había cortado muchas veces en la vida, jugando de pequeña, recogiendo algodón en tara, incluso cuando había arrancado las ortigas. Pero en todas esas veces juntas no había echado tanta sangre como la que había empapado la toalla. Su abdomen se contrajo y manó más sangre sobre la mesa. «Esa estúpida mujer», le dije, «que necesitaba otra toalla». «¿Qué hora marca su reloj, señora Fitzpatrick?» «Las 5:16. Supongo que la tormenta debe hacer más lento el viaje. Quisiera un poco más de agua y otra toalla, por favor». «No, pensándolo bien, prefiero un poco de té, con mucho azúcar». «Demos algo que hacer a esa mujer y tal vez dejará de estar encima de mí como un paraguas. Estoy harta de conversación y de sonrisas alentadoras. La verdad es que estoy medio muerta de miedo. Las contracciones no son más fuertes ni más frecuentes. No voy a ninguna parte. Al menos el colchón es mejor que la mesa. Pero ¿qué pasará cuando empape también el colchón? ¿Está arreciando la tormenta? ¿O estoy imaginando cosas?» La lluvia repicaba ahora en las ventanas, impulsada por el fuerte viento. Colin O'Hara fue casi derribado por una rama arrancada de un árbol del bosque próximo a la casa. Pasó por encima de ella y siguió adelante, encorvado contra el viento. Entonces cayó en cuenta de que debía dejar el camino expedito. Se volvió en redondo, fue empujado contra otra rama. Se esforzó en encontrar algo firme donde apoyar el pie en el celagal del camino. Apartó la rama a un lado y, luchando contra el viento, reemprendió la marcha hacia la casa. «¿Qué hora es?», preguntó Scarlett. «Casi las 7. Una toalla, por favor». «Querida Scarlett, ¿te duele mucho?» «Oh, Colin». Scarlett se incorporó a medias. «¿Ha venido el médico contigo? El pequeño no patalea tanto como antes». «Encontré una comadrona en Dursan-Glynn. No se puede llegar a Trim. El río ha inundado la carretera. Échate ahora, como una buena madre. No te fatigues más de lo necesario». «¿Dónde está ella?» «En camino. Mi caballo es más veloz, pero ella me sigue de cerca. Ha asistido a centenares de partos. Estarás en buenas manos». «Yo he tenido otros hijos, Colin, pero esta vez es diferente. Algo anda muy mal». «Ella sabrá lo que hay que hacer, querida. No te inquietes». La comadrona llegó a las 8 dadas. Su uniforme almidonado había perdido su apresto al ser mojado por la lluvia, pero sus modales competentes eran tan animados como si no hubiese sido llamada para un caso urgente. «Un pequeño, ¿eh? Tranquilícese, señora. Sé todo lo que hay que saber para ayudar a las lindas criaturas a venir a este valle de lágrimas». Se quitó la capa y le atendió a Colin. «Extiéndala cerca del fuego para que se seque», dijo con una voz acostumbrada a mandar. «Jabón y agua caliente, buena mujer, para que pueda lavarme las manos. Aquí estará bien». Caminó vivamente hasta el fregadero. Al ver las toallas empapadas en sangre, vaciló e hizo un frenético ademán para llamar a la señora Fitzpatrick. Las dos conversaron en voz baja. El brillo que había adquirido los ojos de Scarlett se apagó. Los párpados se cerraron sobre unas súbitas lágrimas. «Veamos lo que tenemos aquí», dijo la comadrona con falsa animación. Levantó las faldas de Scarlett y le palpó el abdomen. «Una criatura vigorosa. Me ha saludado con una patada. Tendremos que invitarla a salir, para que mamá pueda descansar un poco». Se volvió a Colin. «Será mejor que salga, señor. Este es un trabajo de mujeres. Ya le llamaré cuando su hijo haya nacido». Scarlett rió entre dientes. Colin se quitó el abrigo. El cuello del sacerdote resplandeció a la luz de la lámpara. «Oh», dijo la comadrona, «perdóneme, padre». «Pues he pecado», dijo Scarlett con voz estridente. «Scarlett», dijo suavemente Colin. La comadrona le llevó hacia el fregadero. «Tal vez debería quedarse, padre», dijo, «para los últimos ritos». Lo dijo demasiado fuerte. Scarlett la oyó. «¡Oh, Dios mío!», gritó. «Ayúdeme», ordenó la comadrona a la señora Fitzpatrick. «Le mostraré cómo tiene que sujetarle las piernas». Scarlett chilló cuando la mujer introdujo una mano en su útero. «¡Basta! ¡Jesús, qué dolor! ¡Haga que se calme!». Cuando la comadrona hubo terminado de reconocerla, Scarlett gemía de angustia. La sangre que cubría el colchón y los muslos de Scarlett había salpicado el vestido de la señora Fitzpatrick, el uniforme de la comadrona y el suelo a 1 metro a cada lado de la mesa. La comadrona se recogió las mangas del brazo izquierdo. El derecho estaba rojo hasta la mitad del antebrazo.
Tendré que probar con las 2 manos, dijo. Scarlett gimió. La señora Fitzpatrick se plantó delante de la mujer. Yo tengo 6 hijos, dijo. Lárguese de aquí, Colum, echa a esa carnicera de esta casa antes de que mate a la señora O'Hara y yo la mate a ella. Válgame Dios, que será esto lo que pase. La habitación fue iluminada de pronto por un relámpago a través de la claraboya y de las ventanas, y una lluvia todavía más fuerte repicó en los cristales. «No voy a salir con este tiempo», gritó la comadrona. «Está muy oscuro». «Entonces, llévala a otra habitación, pero sácala de aquí. Y después, Colum, ve a buscar al herrero. Está acostumbrado a asistir a animales. Una mujer no puede ser muy diferente». Colum asió de un brazo a la acobardada comadrona. Los relámpagos rayaban el cielo y la mujer gritó. Él la sacudió como un trapo. «Cálmese, señora». Miró a la señora Fitzpatrick con ojos turbios y afligidos. «No vendrá, Rosalie. Nadie vendrá, ahora que ya ha oscurecido. ¿Has olvidado qué noche es esta?» La señora Fitzpatrick pasó un trapo fresco y húmedo por las sienes y las mejillas de Scarlett. «Si no lo traes tú, Colum, lo haré yo. Tengo un cuchillo y una pistola en la mesa de tu casa. Solo habrá que mostrarle que hay cosas más temibles que los fantasmas». Colum asintió con la cabeza. «Iré», dijo. Joseph O'Neill, el herrero, se santiguó. Su cara brillaba de sudor. Tenía los negros cabellos pegados al cráneo por haber andado bajo el aguacero, pero el sudor era reciente. Una vez atendía a una yegua en un caso como este, pero no puedo ser tan violento con una mujer. Miró a Scarlett y sacudió la cabeza. Eso va contra la naturaleza. No puedo. Había lámparas encendidas a lo largo de los bordes de los fregaderos y los relámpagos se sucedían continuamente. La vasta cocina estaba iluminada como si fuese de día, salvo en los rincones. La tormenta que descargaba en el exterior parecía estar atacando las gruesas paredes de la piedra de la casa. «Tienes que hacerlo, hombre, o ella morirá». «Sí, y también el pequeño, si no está muerto ya desde hace un rato. No se mueve». «Entonces no pierdas tiempo, Joseph, por el amor de Dios, hombre. Es su única esperanza». Colum mantenía la voz serena, autoritaria. Scarlett se agitó febrilmente sobre el colchón ensangrentado. Rosalind Fitzpatrick le humedeció los labios con agua y vertió unas cuantas gotas entre ellos. Temblaron los párpados de Scarlett. Abrió los ojos. Los tenía vidriosos por la fiebre. Gimió lastimeramente. «Joseph, te lo ordeno». El herrero se estremeció. Levantó el brazo musculoso sobre el vientre hinchado de Scarlett. Un relámpago resplandeció en la hoja del cuchillo que tenía en la mano. «¿Quién es ese?», dijo claramente Scarlett. «Que San Patricio me valga», clamó el herrero. «¿Quién es esa bella dama, Colum, del lindo traje blanco?» El herrero dejó caer el cuchillo al suelo y se echó atrás. Tenía las manos estiradas delante de él, con las palmas hacia afuera, presa del terror. El viento se arremolinó, arrancó una rama y la lanzó contra la ventana de encima del fregadero. Trozos de cristales hirieron los brazos de Joseph O'Neill y saltaron sobre su cabeza. El hombre cayó al suelo, gritando, y el viento silbó a través de la ventana rota. Sonaba un ruido estridente en todas partes, fuera, adentro, en los gritos del herrero, en los aullidos del viento, en la tormenta a lo lejos, en los gemidos del vendaval. Las llamas de las lámparas parpadeaban y oscilaban, y algunas se apagaron. En medio de la tormenta, la puerta de la cocina se abrió y se cerró de nuevo. Una figura voluminosa envuelta en un mantón cruzó la cocina pasando entre aquella gente aterrorizada y se acercó a la ventana. Era una mujer de cara redonda y arrugada. Metió la mano en el fregadero y estrujó una de las toallas, escurriendo la sangre. «¿Qué está haciendo?» Rosalind Fitzpatrick se recobró de su terror y dio unos pasos en dirección a la mujer. Colum alargó un brazo y la detuvo. Había reconocido a la Caillí, la maga que vivía cerca de la torre. La maga amontonó las toallas manchadas de sangre y tapó con ellas la ventana. Entonces se volvió. «Encended las lámparas de nuevo», dijo. Su voz era ronca, como si tuviese herrumbre en la garganta. Se quitó el mojado mantón negro, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre la silla. Debajo de él llevaba otro, de color marrón. También se lo quitó, lo dobló y lo puso sobre la silla. Después otro, azul oscuro, con un agujero en el hombro, y otro, rojo, con más agujeros que lana. «No has hecho lo que te dije», reprendió a Colum. Después se acercó al herrero y le dio una patada en el costado. «Aquí estorbas, herrero. Vuelve a tu fragua».
Miró de nuevo a Colum. Este encendió una lámpara, buscó otra y la encendió también, hasta que ardió una llama firme en cada una de ellas. «Gracias, padre», dijo cortésmente la vieja. «Envía a Oneli a su casa. La tormenta está amainando. Luego ven aquí y sostén 2 lámparas en alto, cerca de la mesa. Tú», y se volvió a la señora Fitzpatrick, «haz lo mismo. Yo me encargaré de la hojara». Una docena o más de bolsas hechas con trapos de diferentes colores colgaban de un cordón ceñido en su cintura. Sus dedos manchados y nudosos tocaron el cuello de Scarlett y después la frente. Entonces le levantó los párpados y los soltó. Sacó una hoja de árbol doblada en una de las bolsas y la puso sobre el vientre de Scarlett. Extrajo de otra bolsa una cajita de rapé y la dejó al lado de la hoja. Colum y la señora Fitzpatrick permanecían rígidos como estatuas, sosteniendo las lámparas, pero seguían con los ojos todos los movimientos de la vieja. La hoja, una vez desplegada, contenía unos polvos. La mujer los esparció sobre el vientre de Scarlett. Después tomó una pasta de la cajita de rapé y, extendiéndola sobre los polvos, frotó la piel de Scarlett. «Voy a atarla para que no se haga daño ella misma», dijo la mujer, y con unas cuerdas que llevaba en la cintura sujetó las piernas de Scarlett por debajo de las rodillas y le ciñó los hombros, atando los extremos en las sólidas patas de la mesa. Los viejos ojillos se fijaron primero en la señora Fitzpatrick y después en Colum. «Gritará, pero no sentirá dolor», dijo. «Vosotros no os mováis. La luz es vital». Antes de que pudiesen replicar, sacó un fino cuchillo, lo limpió con algo que tomó de otra bolsa y rajó el vientre de Scarlett de arriba abajo. El grito que lanzó ésta fue como el aullido de un alma en pena. Antes de que ese sonido se extinguiese, la Cailleach sostenía con las 2 manos un bebé cubierto de sangre. Escupió al suelo algo que tenía en la boca y después sopló 1, 2 y 3 veces dentro de la boca del pequeño. Este agitó los brazos y después las piernas. Colum murmuró un Ave María. El cuchillo cortó el cordón umbilical y el bebé fue acostado sobre las sábanas dobladas, y la mujer volvió al lado de Scarlett. «Acercar las lámparas», dijo. Sus manos y sus dedos se movieron rápidamente, a veces con un destello del cuchillo, y trozos de membrana ensangrentada cayeron al suelo junto a sus pies. Vertió más fluido oscuro entre los labios de Scarlett y después un líquido incoloro en la terrible herida del vientre. Un cascado canturreo acompañó sus breves y precisos movimientos mientras cosía la herida. «Envolvedla en ropa blanca y luego en lana, mientras yo lavo al bebé», dijo, y cortó con el cuchillo las cuerdas que sujetaban a Scarlett. Cuando Colum y la señora Fitzpatrick hubieron terminado, volvió la mujer. El bebé estaba rebujado en una suave manta blanca. «La comadrona dejó esto olvidado», dijo la Cailleach. Su risita fue respondida por el sonido gutural de la criatura. Era una niña. Abrió los ojos. Los iris azules parecían pálidos animalillos pintados alrededor de las negras y todavía no enfocadas pupilas. Tenía largas pestañas negras y 2 finas líneas por cejas. No estaba colorada y deformada como la mayoría de los recién nacidos, porque no había pasado por el conducto del alumbramiento. La naricita, las orejas y la boca, así como el suave cráneo pulsátil, eran perfectos. Su piel, olivácea, parecía muy oscura, en contraste con la manta, que era blanca. Capítulo 63. Scarlett quiso volverse hacia las voces y la luz que su mente adormecía percibía vagamente. Había algo importante, una interrogación. Unas manos firmes sostuvieron su cabeza, unos dedos delicados le abrieron los labios y un líquido dulce y refrescante bañó su lengua y se deslizó por su garganta, y ella se durmió de nuevo. La segunda vez que se esforzó en recobrar la conciencia, recordó cuál era aquella interrogación, la pregunta importantísima, vital. El bebé estaba muerto. Se palpó el abdomen y el contacto le produjo un fuerte dolor. Se mordió los labios, apretó más fuerte con las manos y las apartó. Ningún pataleo, ningún abultamiento correspondiente a un pie inquieto. La criatura había muerto. Scarlett lanzó un débil grito de desesperación.
no más fuerte que un maullido, y el líquido dulce y sedante volvió a verterse en su boca. En medio de su sueño de drogada, pequeñas lágrimas se filtraron entre sus párpados cerrados. Medio consciente por tercera vez, trató de aferrarse a la oscuridad, de seguir durmiendo, de apartar el mundo, pero el dolor aumentó, desgarrador. Hizo que ella se moviese para librarse de él, y entonces el dolor adquirió tal intensidad que Scarlett gimoteó sin poderlo remediar. El frío frasquito de cristal goteó, liberándola de nuevo. Más tarde, cuando volvió a flotar en el borde de la conciencia, Scarlett abrió con presteza la boca, anhelando aquella oscuridad sin sueños. Pero esta vez un frío paño y mojado le humedeció los labios y oyó una voz conocida que sin embargo no pudo recordar. «Querida Scarlett, Katy Scarlett O'Hara, abre los ojos». Su mente buscó, se nubló, se fortaleció. Colum, era Colum, su primo, su amigo. ¿Por qué no la dejaba dormir? Si era su amigo, ¿por qué no le daba el medicamento antes de que volviese el dolor? Katy Scarlett. Entreabrió los ojos, la luz le hizo daño y cerró los párpados. Eres una buena chica, querida Scarlett. Abre los ojos, tengo algo para ti. Su tono era zalamero, pero insistente. Scarlett abrió los ojos. Alguien había retirado la lámpara y la penumbra era agradable. «Es mi amigo Colum». Trató de sonreír, pero los recuerdos inundaron su mente y sus labios se torcieron, emitiendo sollozos entrecortados e infantiles. «El bebé ha muerto, Colum. Hazme dormir de nuevo. Ayúdame a olvidar, por favor, Colum». El trapo mojado acarició sus mejillas, humedeció su boca. «No, no, Scarlett, el bebé está aquí y no ha muerto». Poco a poco se aclaró el significado de las palabras. «No ha muerto», le decía la mente. «¿No está muerto?», dijo ella. Percibió la cara de Colum, la sonrisa de Colum. «No ha muerto, querida, no ha muerto. Mira, está aquí». Scarlett volvió la cabeza sobre la almohada. ¿Por qué le costaba tanto solo volver la cabeza? Había allí un bulto blanco en las manos de alguien. «Tu hija, Katy Scarlett», dijo Colum. Abrió los pliegues de la manta y ella vio la carita dormida. «Oh», susurró, «tan pequeña y tan perfecta y tan indefensa. Mira su piel, es como pétalos de rosa, como crema. No, es más oscura que la crema y son ligeramente sonrosada. Parece tostada por el sol, como un pequeño pirata. Se parece muchísimo a Red». «Red, ¿por qué no estás aquí para ver a tu pequeña, a tu hermosa y morena chiquilla?» «Mi hermosa chiquilla morena. Deja que te mire». Scarlett sintió una extraña y terrible debilidad, un calor que inundaba todo su cuerpo como una fuente ola que la embargaba en un ardor indoloro. La pequeña abrió los ojos y los fijó directamente en los de Scarlett, y ella sintió su amor, un amor sin condiciones, sin exigencias, sin razonamientos, sin interrogantes, sin ataduras, sin reservas, sin egoísmos. «Hola, niña», dijo. «Ahora toma tu medicamento», dijo Colum, y la carita morena desapareció. «No, no, no, quiero a mi pequeña. ¿Dónde está?» «La tendrás la próxima vez que te despiertes. Abre la boca, querida Scarlett». «No quiero», trató de decir ella, pero las gotas estaban ya en su lengua y al cabo de un momento se sumió en la oscuridad. Durmió sonriendo con un fulgor de vida debajo de su mortal palidez. Tal vez era porque la pequeña se parecía a Red, tal vez porque Scarlett apreciaba sobre todo las cosas por las que había tenido que luchar con más empeño, tal vez porque había estado tantos meses con los irlandeses que adoraban a los pequeños. Más probablemente era una de esas maravillas que ofrece la vida, porque sí. Lo cierto es que fuese cual fuese su origen, un amor puro se había adueñado de Scarlett O'Hara después de una vida vacía de no saber lo que le faltaba. Scarlett se negó a tomar más sedantes. La larga herida roja de su cuerpo le dolía como producida por una hoja de acero al rojo, pero lo olvidaba gracias a la enorme alegría que sentía siempre que tocaba o incluso miraba a su pequeña. «Despedirla», dijo Scarlett al ver entrar a la nodriza joven y rebosante de salud. «Una y otra vez tuve que vendarme los pechos y sufrir lo indecible hasta que la leche se me retiraba, y solo para portarme como una dama y conservar la figura. Voy a criar a mi hija y no me separaré de ella nunca. La alimentaré y haré que sea fuerte y la veré crecer».
Cuando la niña encontró por primera vez su seno y chupó afanosamente, con una pequeña arruga de concentración en la frente, Scarlett sonrió con aire triunfal. «Sí, eres hija de mamá, con un hambre de lobo y resuelta a conseguir lo que deseas». La niña fue bautizada en la habitación de Scarlett porque ésta estaba demasiado débil para caminar. El padre Flynn se plantó junto al majestuoso lecho donde yacía Scarlett, reclinada sobre las almohadonas festoneadas de encaje y sosteniendo a su hija en los brazos hasta que tuvo que entregársela a Colum, que era el padrino. Catherine y la señora Fitzpatrick eran las madrinas. La niña llevaba un vestidito de hilo bordado, delgado a fuerza de lavados, pues lo habían lucido cientos de pequeños O'Hara, de generación en generación. La pequeña recibió el nombre de Katy Colum O'Hara. Agitó los brazos y pataleó al sentir el agua, pero no lloró. Katy llevaba su mejor vestido azul con cuello de encaje, aunque hubiese debido vestir de luto porque la vieja Katy Scarlett había muerto. Sin embargo, todos convinieron en que no había que decírselo a Scarlett hasta que estuviese más fuerte. Rosalind Fitzpatrick observaba al padre Flynn con ojos de ave de rapiña, presta a agarrar la pequeña si el sacerdote flaqueaba un instante. Se había quedado pasmada durante más de un minuto, cuando Scarlett le pidió que fuese madrina. «¿Cómo ha adivinado lo que siento por esta pequeña?», preguntó al recobrar la voz. «No lo sabía, pero sé que no tendría a mi hija si usted no hubiese impedido que la matase aquel monstruo de mujer. Recuerdo muchas cosas de aquella noche». Cuando hubo terminado la ceremonia, Colum tomó a Katy de las manos del padre Flynn y la depositó en los brazos extendidos de Scarlett. Después sirvió un vasito de whisky al cura y a los padrinos e hizo un brindis. «Por la salud y la felicidad de madre e hija, de la O'Hara y la más joven de los O'Hara». Después de lo cual acompañó al tambaleante y santo varón a la taberna de Kennedy, donde invitó a unas rondas a todo el mundo para celebrar el acontecimiento. Esperó contra toda esperanza que esto acallaría los rumores que empezaban ya a circular en todo el condado de Meath. Joe O'Neill, el herrero, se había mantenido acobardado en un rincón de la cocina de Valijara hasta que se hizo de día, y entonces había corrido a su herrería para beber y dárselas de valiente. Incluso el propio San Patricio habría necesitado esta noche más oraciones de las que él conocía. Dijo a todos los que querían escucharle, que no eran pocos: «Yo me disponía a salvar la vida de la O'Hara cuando entró la bruja a través de la pared de piedra y me arrojó con terrible fuerza al suelo. Entonces me dio una patada y sentí en mi carne que aquello no era un pie humano, sino una pezuña en vida. Hice un maleficio a la O'Hara y le arrancó el niño del vientre. La criatura estaba ensangrentada y la sangre salpicó el suelo y las paredes en el aire. Un hombre timorato se habría tapado los ojos para no ver un espectáculo tan horrible. Pero Joseph O'Neill vio el fuerte cuerpo del bebé debajo de la sangre, y os digo que era un varón, con los atributos de la virilidad claramente visibles entre las piernas. «Yo lavaré la sangre», dijo la diablesa, y nos volvió la espalda. Después tendió al padre O'Hara una criatura flaca, débil y casi muerta, una hembra de un color oscuro como la tierra de una tumba. ¿Qué me decís? Si no fue el cambio de un niño por otro. ¿Qué vi aquella terrible noche entonces? Nada bueno saldrá de esto, ni para la O'Hara, ni para ninguna persona a quien roce la sombra del misterioso bebé, puesto en el lugar del hijo robado de la O'Hara». La historia de Duns Gangwin llegó a Valijara al cabo de una semana. «La O'Hara se estaba muriendo», dijo la comadrona, «y solo podía salvarse si la libraban del bebé muerto que llevaba en su seno». ¿Quién podía saber de esas cosas, por lamentables que fuesen, más que una comadrona que había visto toda clase de partos? De pronto la madre doliente se sentó en la cama del padecimiento y dijo: «Veo al hada maligna que anuncia la muerte, alta y vestida de blanco y con una belleza sobrenatural en el semblante». Entonces los diablos rompieron el cristal de la ventana con una espada tomada del infierno, y el hada salió volando y lanzando el grito de la muerte. Estaba reclamando el alma del niño perdido, pero el bebé muerto volvió al mundo de los vivos chupando el alma de la buena anciana que era la abuela de la O'Hara. Todo fue obra del diablo, y no hay duda de que el bebé que la O'Hara considera suyo no es más que un espíritu necrófago.
Creo que tendría que avisar a Scarlett, dijo Colin a Rosalind Fitzpatrick. Pero, ¿qué puedo decirle? Que la gente es supersticiosa, que la víspera de Todos los Santos es una fecha peligrosa para nacer. No sé qué consejo darle, no hay manera de proteger a la pequeña de las habladurías. Yo velaré por la seguridad de Katy, dijo la señora Fitzpatrick. Nada ni nadie entrará en esta casa sin que yo lo autorice, y nada le ocurrirá a la pequeña. Las habladurías se olvidan con el tiempo, Colin, lo sabes muy bien. Ocurrirán otras cosas que disiparán estos cuentos, y todo el mundo verá que Katy no es más que una niña como otra cualquiera. Una semana más tarde, la señora Fitzpatrick llevó una bandeja de té y bocaditos a la habitación de Scarlett y escuchó con paciencia mientras ésta se quejaba, como venía haciendo desde hacía días. No sé por qué tengo que estar encerrada para siempre en esta habitación. Me encuentro lo bastante bien para levantarme y andar un poco por ahí. Mire qué sol más hermoso brilla hoy. Quiero llevar a Katy a dar un paseo en el cabriolé. Y lo más que puedo hacer es estarme sentada aquí, frente a la ventana, mirando cómo caen las hojas. Estoy segura de que ella también lo está observando. Levanta la mirada y sigue su caída con los ojos. Oh, mire, acérquese. Mire los ojos de Katy, aquí a la luz. Están cambiando su color azul. Yo creía que se volverían castaños como los de Red, porque es su vivo retrato. Pero ahora puedo ver las primeras motas diminutas y son verdes. Tendrá mis ojos. Scarlett besó el cuello de la pequeña. Eres la niña de mamá, ¿verdad, Katy O'Hara? No, no Katy. Cualquiera puede llamarse Katy. Voy a llamarte Kitty Cat, ya que tienes los ojos verdes. Levantó a la solemne criatura para ponerla de cara a la ama de llaves. Señora Fitzpatrick, tengo el gusto de presentarle a Cat O'Hara. Y la sonrisa de Scarlett fue como un rayo de sol. Rosalind Fitzpatrick se sintió más atemorizada de lo que en su vida había estado. Capítulo 64. La forzosa ociosidad de la convalecencia proporcionó a Scarlett muchas horas para pensar, ya que su hijita pasaba durmiendo la mayor parte del día y de la noche, como suelen hacer todos los bebés. Scarlett trató de leer, pero nunca le había gustado la lectura, y en esto no había cambiado. Lo que había cambiado eran sus pensamientos. Primero y principal, estaba su amor por Kat. A las pocas semanas, la criatura era demasiado pequeña para reaccionar ante algo que no fuese el hambre y la satisfacción del pecho y la leche cálida de Scarlett. Es el hecho de amar lo que me hace ser tan feliz, pensaba la madre. Esto no tiene nada que ver con ser amada. Me gusta creer que Kat me quiere, pero la verdad es que solo quiere comer. Scarlett era capaz ahora de reírse de sí misma. Scarlett O'Hara, que había convertido el hecho de enamorar a los hombres en un deporte, en una diversión, no era más que una fuente de alimento para la única persona a la que amaba más de lo que jamás había amado en su vida. Porque en realidad no había amado a Ashley. Esto lo sabía desde hacía mucho tiempo. Solo había querido lo que no podía tener, y lo había llamado amor. Malgasté más de 10 años en un falso amor, y perdí a Red, el hombre a quien realmente amaba. ¿O tal vez no lo amaba? Rebuscó en su memoria a pesar del dolor. Siempre le dolía pensar en Red, en haberle perdido, en su fracaso. El dolor se mitigaba un poco cuando pensaba en la manera en que él la había tratado, y la cólera se sobreponía al dolor, pero la mayoría de las veces conseguía apartar a Red de su mente. Así no se angustiaba. Sin embargo, durante aquellos días en el que no tenía nada que hacer, volvía una y otra vez a repasar su vida y no podía dejar de recordarle. ¿Le había amado? Seguramente, pensaba, y debo amarle todavía, o no me dolería el corazón al recordar su sonrisa o el sonido de su voz. Pero durante 10 años había evocado a Ashley de la misma manera, imaginándose su voz y su sonrisa. Y sobre todo deseé a Red cuando me hubo dejado. Todo esto era demasiado desconcertante. Hacía que le doliese la cabeza todavía más que el corazón. No quería pensar en ello. Era mejor pensar en Kat. Pensar en lo feliz que era. Pensar en la felicidad. Era feliz incluso antes de que naciese Kat. Feliz fui desde el día en que entré en la casa de Jamie. No como ahora, pues creo que nadie se puede sentir tan feliz como yo cuando miro a Kat.
cuando la tengo en los brazos, cuando la alimento, pero también me sentía dichosa porque los O'Hara me aceptaban tal como era. No esperaban que fuese como ellos. Nunca me hicieron sentir que debía cambiar. Nunca me hicieron sentir que estaba equivocada. Incluso cuando lo estaba, no tenía derecho a esperar que Catley me peinase y zurciese mi ropa y me hiciese la cama. Me estaba dando aires como persona que nunca hicieron nada tan vulgar como darse tono. Pero nunca me dijeron: «Oh, deja de darte importancia, Scarlett». No, me dejaban hacer y me aceptaban con mis pretensiones y todo, tal como era. Me equivoqué terriblemente cuando quise que Daniel y todos los demás se trasladasen a Valijara. Trataba de hacer méritos con ellos. Quería que viviesen en casas grandes y que fuesen grandes agricultores, con mucha tierra, y jornaleros que hiciesen el trabajo más pesado. Quería cambiarlos. Nunca me pregunté lo que querían ellos. No los tomé por lo que eran. Oh, nunca le haré una cosa así a Kat. Nunca haré que sea diferente a lo que es. Siempre la amaré como ahora, de todo corazón, sea ella como fuere. Mi madre nunca me quiso como yo quiero a Kat, tampoco a Suelen o a Carrin. Quería que yo fuese diferente de como era, quería que fuese como ella, que lo fuésemos todas, las tres, y hacía mal. Scarlett sintió horror por lo que estaba pensando. Siempre había creído que su madre era perfecta. Era inconcebible que Helen O'Hara hubiese hecho algo mal. Pero la idea no quería desaparecer. Volvía una y otra vez, cuando se descuidaba ella de cerrar la puerta. Volvía de diferentes maneras, con diferentes adornos. No la dejaba en paz. Su madre había estado equivocada. No era necesario ser una dama como ella. Ni siquiera era siempre lo mejor que se podía ser. No, si a una no la hacía feliz. Feliz era lo mejor que se podía ser, pues una podía dejar que los otros lo fuesen también, cada cual a su manera. Mi madre no era feliz, era amable y paciente, cuidadosa, con nosotras y con papá, y con los de color, pero no era cariñosa, no era feliz. Ay, pobre mamá, ojalá hubieses podido sentir lo que siento yo ahora, ojalá hubieses podido ser feliz. ¿Qué era lo que había dicho su abuelo? Que su hija Helen se había casado con Gerald O'Hara para huir de un desengaño amoroso. Era por esto que no había sido nunca feliz. Había suspirado por alguien a quien no podía tener, como suspiré yo por Ashley, o como suspiro ahora por Red, cuando no puedo evitarlo. ¡Qué desastre! ¡Qué horrible e insensato desastre! Si la felicidad era tan maravillosa, ¿cómo podía aferrarse a alguien a un amor que le hacía infeliz? Scarlett se juró que no lo haría. Ahora sabía lo que era ser feliz y no iba a estropearlo. Tomó en los brazos a su hijita dormida y la estrechó contra su pecho. Kat se despertó y agitó las manos, protestando. «Oh, Kitty Cat, lo siento, pero tenía que abrazarte un poco». Todos estaban equivocados. La idea era tan explosiva que despertó a Scarlett de su profundo sueño. Estaban equivocados. Todos los que me negaron el saludo en Atlanta, tía Eulalia y tía Pauline, y casi todo el mundo de Charleston, querían que yo fuese como ellos, y como no lo soy, me censuraron, hicieron que sintiese que algo andaba terriblemente mal en mí, que pensara que era una mala persona y que merecía que me mirasen con desprecio. Y yo no había hecho nada tan terrible. Me castigaban porque no me regía por sus normas. Trabajaba más duro que cualquier jornalero para ganar dinero. Preocuparse del dinero era impropio de una dama. No importaba que sostuviese Tara y ayudase a las tías que estaban con el agua al cuello, y mantuviese a Ashley y a su familia, y pagase casi toda la comida que se servía en la mesa de tía Pitty, además de arreglarle el tejado y llenarle el cubo de carbón. Todos creían que no hubiese debido ensuciarme las manos con los libros de contabilidad del almacén y sonreír cuando vendía madera a los yanquis. Yo hacía bastantes cosas que no hubiese debido hacer, pero trabajar para ganar dinero no era una de ellas, y era precisamente lo que más me censuraban. No, no exactamente. Lo que censuraban era que tuviera éxito en ello. Esto a impedir que Ashley se rompiese el cuello arrojándose a la tumba detrás de Melly. Si hubiese sido al revés, si lo hubiese salvado a ella en el entierro de Ashley, habría estado muy bien. Hipócritas. ¿Qué derecho tienen a juzgarme unas personas cuya vida entera es un embuste? ¿Qué hay de malo en trabajar más de lo que una puede? ¿Por qué es tan terrible entrometerse e impedir que ocurra una desgracia a alguien, y en especial si es un amigo? Estaban equivocados. Aquí en Valejara trabajé como pude
y me admiraron por ello. Impedí que tío Daniel perdiese su granja y me llamaron la O'Hara. Por esto, el hecho de ser la O'Hara hace que me sienta extraña y feliz al mismo tiempo. Es porque la O'Hara es encomiada por las mismas cosas que había creído que eran malas en todos los años anteriores. La O'Hara se habría quedado hasta tarde llevando la contabilidad del almacén. La O'Hara habría agarrado a Ashley en el borde de la tumba. ¿Qué había dicho la señora Fitzpatrick? No tiene nada, no tiene que hacer nada, solo tiene que ser lo que es. Y yo soy Scarlett O'Hara, que a veces comete errores y a veces hace bien las cosas, pero que ya no pretende nunca ser lo que no es. Soy la O'Hara, y nunca me habría llamado así si fuese tan mala como pensaban en Atlanta. No soy mala en absoluto, tampoco soy una santa, bien lo sabe Dios, pero estoy dispuesta a ser diferente, estoy dispuesta a ser lo que soy, no a fingir lo que no soy. Soy la O'Hara y me enorgullezco de ello, hace que me sienta feliz y cabal. Kat emitió un sonido gutural para indicar que estaba despierta y dispuesta a alimentarse. Scarlett la levantó de su cesta y se acomodó con ella en la cama. Le sostuvo la delicada cabeza con una mano y la guió hacia su pecho. Palabra de honor, Kat O'Hara, podrás crecer y ser lo que seas, aunque resultes tan diferente de mí como el día de la noche. Si quieres ser una dama, te mostraré cómo has de hacerlo. Piense lo que piense acerca de ello. A fin de cuentas, conozco todas las reglas, aunque sea incapaz de observarlas. Capítulo 65. Voy a salir y no se hable más del asunto, dijo Scarlett mirando tercamente a la señora Fitzpatrick. El ama de llaves estaba plantada en el umbral como una montaña inconmovible. No, no saldrá usted. Scarlett cambió de táctica. Por favor, déjeme. Le suplicó con la sonrisa más dulce de su repertorio. El aire fresco me sentará muy bien, también aumentará mi apetito, y usted siempre me está diciendo que no como lo suficiente. Esto mejorará. Ya ha llegado la cocinera. Scarlett se olvidó de que la estaba camelando. Ya era hora. ¿Se ha dignado Su Alteza a explicar por qué ha tardado tanto? La señora Fitzpatrick sonrió. Empezó puntualmente su viaje, pero las almorranas la molestaban tanto que tuvo que detenerse cada 15 kilómetros a pasar la noche durante el camino. Me parece que no tendremos que preocuparnos de que esté holgazaneando en una mecedora en vez de meterse en pie para el trabajo. Scarlett trató de no reírse, pero no pudo evitarlo, y tampoco podía enfadarse con la señora Fitzpatrick. Había intimado demasiado. La mujer se había trasladado al departamento del ama de llaves el día siguiente al nacimiento de Kat. Fue la acompañante constante de Scarlett mientras ésta estuvo enferma, y después se mantuvo siempre a su disposición. Mucha gente vino a visitar a Scarlett durante las largas semanas de convalecencia que siguieron al nacimiento de Kat. Colin casi diariamente, Kathleen casi todos los días, sus primos O'Hara todos los domingos después de la misa, Molly con más frecuencia de lo que Scarlett deseaba. Pero la señora Fitzpatrick estaba siempre allí, servía té y pasteles a los visitantes, whisky y pasteles a los hombres, y cuando se iban, se quedaba con Scarlett para enterarse de las noticias que le habían traído y terminar el refrigerio. Y también ella traía noticias sobre lo que ocurría en el pueblo de Ballyhara y en Prim, y chismes que había oído en las tiendas. Impedía que Scarlett se sintiese demasiado sola. Scarlett propuso a la señora Fitzpatrick que la llamara Scarlett y le preguntó «¿Cuál es su nombre de pila?» La señora Fitzpatrick no se lo dijo. Sería demasiada familiaridad, afirmó rotundamente, y explicó la estricta jerarquía de una casa grande irlandesa. Su posición como ama de llaves se vería perjudicada si el respeto inherente a su cargo se viera empañado por un trato demasiado familiar, aunque fuese parte de la dueña. Tal vez especialmente por parte de la dueña. Todo esto era demasiado sutil para Scarlett, pero la cortés inflexibilidad de la señora Fitzpatrick le dio a entender que era importante. Aceptó los nombres que propuso el ama de llaves. Scarlett podía llamarla señora Fritz y ella llamaría señora O a Scarlett, pero únicamente cuando estuviesen solas. Delante de la gente había que mantener todo el ceremonial. «¿Incluso delante de Colin?», preguntó Scarlett. La señora Fitz lo pensó y cedió. Colin era un caso especial. Scarlett trató de sacar provecho de la parcialidad de la señora Fitz para con él. «Solo iré hasta la casa de Colin».
dijo. Hace un siglo que no ha venido a verme y le echo de menos. Se ausentó por cuestiones de negocios y usted lo sabe. Oí como él le anunciaba que se marchaba. «¡Caray!», murmuró Scarlett. «Usted gana». Volvió a su sillón junto a la ventana y se sentó. «Vaya a hablar con la señora Almorranas». La señora Fitz se rió a carcajadas. «A propósito», dijo antes de salir, «se llama señora King, pero puede llamarla señorita Almorranas si le place. Probablemente no la verá nunca. Está bajo mi jurisdicción». Scarlett esperó para estar segura de que la señora Fitz no la sorprendería y se dispuso a salir. Ya se había mostrado obediente durante bastante tiempo. Era un hecho aceptado que después del parto la mujer debía recuperarse durante un mes, pasando la mayor parte del tiempo en la cama, y ella ya había cumplido. No veía por qué tenía que añadir 3 semanas más solo porque el nacimiento de Kat no había sido normal. El médico de Valijara le había parecido un buen hombre, incluso le había recordado un poco al doctor Mead. Pero el doctor Devlin reconocía que no tenía experiencia en cesáreas. ¿Por qué había de escucharle, particularmente cuando debía hacer algo importante? La señora Fitz le había contado de qué modo había aparecido aquella anciana, como por arte de magia, para extraer a Kat de su matriz en medio de la tempestad de la víspera de Todos los Santos. Colum le había dicho quién era aquella mujer, la Cailleach de la Torre. Scarlett le debía la vida y la de Kat. Tenía que darle las gracias. El frío pilló a Scarlett por sorpresa. Octubre había sido bastante cálido. ¿Cómo podía haber tanta diferencia en el lapso de un mes? Envolvió con los pliegues de la capa a la pequeña, arrebujada ya en la manta. Kat estaba despierta. Sus grandes ojos miraron la cara de su madre. «Cariño», dijo suavemente Scarlett, «eres muy buena, Kat. Nunca lloras, ¿verdad?». Cruzó el enladrillado patio de la caballeriza en dirección al camino que tan a menudo había seguido con el cabriolé. «Sé que está por ahí, en algún lugar», gritó Scarlett a los espesos matorrales que crecían bajo los árboles que circundaban el claro alrededor de la torre. «Será mejor que salga y hable conmigo, porque no me moveré de aquí hasta que lo haga, aunque me muera de frío. Y también la niña, si es que le importa». Esperó confiadamente. La mujer que había traído a Kat al mundo no la dejaría mucho tiempo expuesta a la fría humedad de la sombra de la torre. Kat apartó los ojos de la cara de Scarlett y miró a un lado y a otro, como si buscase algo. Unos minutos más tarde oyó Scarlett un susurro entre los espesos acebos, a su derecha. La maga salió de entre los 2 arbustos. «Por aquí», dijo y retrocedió. Al acercarse Scarlett vio que allí había un sendero. Nunca lo habría encontrado si la vieja no hubiese mantenido separadas las ramas espinosas de los acebos mediante uno de sus pañolones. Scarlett lo siguió hasta que desapareció en un bosquecillo de árboles de ramas bajas. «Me rindo», dijo. «¿Hacia dónde he de ir ahora?». Sonó una risa ronca detrás de ella. «Por aquí», dijo la maga. Pasó alrededor de Scarlett y se inclinó debajo de las ramas. Scarlett la imitó. Después de unos cuantos pasos pudo erguirse. En el claro del centro del bosquecillo había una pequeña choza de barro cubierta de cañas. Una fina voluta de humo gris brotaba de la chimenea. «Entra», dijo la mujer y abrió la puerta. «Es una niña preciosa», dijo después de examinar todos los detalles del cuerpo de Kat, hasta las uñas de los deditos de los pies. «¿Qué nombre le has puesto?». «Katy Colum O'Hara». Era la segunda vez que hablaba Scarlett. Una vez dentro de la choza había empezado a dar las gracias a la maga, pero ésta la interrumpió. «Dame la pequeña», dijo alargando los brazos. Scarlett le entregó a Kat y guardó silencio durante el detallado reconocimiento. «Katy Colum», repitió la mujer. «Suena débil y suave para una criatura tan vigorosa. Yo me llamo Grain». Un nombre fuerte. Su voz áspera hizo que el nombre gaélico sonase como un desafío. Scarlett rebulló en su taburete. No sabía qué responder. La mujer envolvió a Kat en su pañal y sus mantas. Después la levantó y murmuró algo a su oído, en voz tan baja que Scarlett no pudo distinguir sus palabras, a pesar de agudizar el oído. Los deditos de Kat agarraron los cabellos de Grain. La maga sostuvo a la niña contra su hombro. «No lo habrías entendido aunque lo hubieses oído», dijo. «He hablado en irlandés. Era un hechizo. Habrás oído decir que conozco la magia, además de las hierbas». Scarlett confesó que así era. «Tal vez sea verdad. Tengo algún conocimiento de las antiguas palabras y los antiguos procedimientos.
pero no diré que sean mágicos. Miro, escucho y aprendo. A alguien puede parecerle magia que uno vea siendo ciego o que oiga siendo sordo. Esto depende en gran medida de lo que uno crea. No esperes que pueda hacer magia para ti. No he dicho que haya venido para eso. Sí, lo es, y ahora que lo he hecho debo marcharme, antes de que me echen en falta en casa. Te pido perdón, dijo la mujer. Son pocos los que sienten agradecimiento cuando intervengo en sus vidas. Me extraña que no estés enfadada por lo que hice a tu cuerpo. Salvaste mi vida y la de mi hija, pero se la quité a todos los otros bebés. Un médico hubiese podido hacerlo mejor. Bueno, no pude conseguir un médico, porque de haber podido lo habría tenido. Scarlett se mordió la lengua. Había venido a dar las gracias, no a ofender a la maga. Pero ¿por qué ésta había de hablar enigmáticamente con aquella voz áspera y pavorosa? Le ponía la carne de gallina. Perdone, dijo Scarlett, he sido muy torpe. Estoy segura de que ningún médico lo habría hecho mejor. Probablemente ni la mitad de bien. Y no sé lo que ha querido decir con lo de los otros bebés. Tal vez que tenía mellizos y el otro murió. Era una posibilidad, pensó. Había estado muy gorda durante el embarazo, pero seguramente la señora Pitt o Colum se lo habrían dicho. O tal vez no. No le habían comunicado la muerte de la vieja Katy Scarlett hasta 2 semanas después de su fallecimiento. Un sentimiento de insoportable pérdida le estrujó el corazón. ¿Había otro bebé? Tiene que decírmelo. Chitón, estás molestando a Katy Colum, dijo Gray. No había un segundo hijo en tu seno. No pensé que fueras a interpretar mal mis palabras. La mujer de los cabellos blancos parecía muy inteligente. Creí que lo comprendería y te lo diría. Extraje la matriz con la pequeña y no supe ponerla de nuevo en su sitio. No volverás a tener más hijos. Las palabras de la maga y su manera de decirlas eran terriblemente definitivas, y Scarlett estuvo segura de que eran verdad, pero no quería creerlas. No tener más hijos, ahora que al fin había descubierto la alegría total de ser madre, ahora que había aprendido demasiado tarde lo que era amar, no podía ser, era demasiado cruel. Scarlett nunca había comprendido cómo había podido Melania arriesgar la vida conscientemente por tener otro hijo, pero ahora sí que lo entendía. Ella haría lo mismo, soportaría de nuevo el dolor y el miedo y la sangre por aquel momento de ver la cara de su pequeña por primera vez. Kat emitió un sonido que era como un maullido suave. Era su manera de avisar que empezaba a tener hambre. Scarlett sintió que su leche empezaba a fluir como respuesta. ¿Por qué me lo estoy tomando así? ¿Acaso no tengo ya la criatura más maravillosa del mundo? No voy a perder la leche inquietándome por hijos imaginarios, cuando mi Kat es real y necesita a su madre. Tengo que irme, dijo Scarlett. Es casi la hora de dar a mamar a la pequeña. Tendió las manos para asir a Kat. Una palabra más, dijo Gray. Una advertencia. Scarlett tuvo miedo. Lamentó haber traído a Kat. ¿Por qué no se la devolvía a la mujer? No te apartes de tu hija. Hay quienes dicen que fue traída por una bruja y que debe de estar embrujada. Scarlett se estremeció. Los dedos manchados de Gray deshicieron suavemente el apretón de Kat. Besó la cabeza cubierta de suave pelusa y murmuró: «Adiós, Dara». Entregó la niña a Scarlett. «La llamaré Dara en mi recuerdo. Significa roble. Me alegro de haberla visto y de que me hayas dado las gracias. Pero no vuelvas a traerla. Tener que ver conmigo no es bueno para ella. Ahora vete. Alguien viene y no debe verte. No, el camino que sigue esa otra no es el tuyo. Es el que viene del norte y lo emplean ciertas mujeres estúpidas que compran porciones para alcanzar el amor o la belleza o para perjudicar a personas odiadas. Ve, guarda a la pequeña». Scarlett la obedeció de buen grado. Caminó obstinadamente bajo la fría lluvia que había empezado a caer, inclinando la cabeza y la espalda para proteger a su hijita de todo mal. Kat hacía unos ruiditos, como si estuviese chupando, bajo el amparo de la capa de su madre. La señora Fitzpatrick vio la capa mojada en el suelo cerca del fuego, pero no hizo comentarios. «La señorita Almorrana parece tener buena mano con la pasta», dijo. «He traído unas tartas con su té». «Muy bien, estoy muerta de hambre». Había dado a mamar a Kat y dormido un poco, y el sol brillaba de nuevo. Scarlett estaba ahora segura de que el paseo le había sentado muy bien. No aceptaría un no por respuesta la próxima vez que quisiera salir.
La señora Fritz no trató de impedírselo. Cuando era inútil, sabía reconocerlo. Al regresar Colum, Scarlett bajó a tomar el té a casa de él, pues quería que le aconsejase. Deseo comprar una calesa cerrada, Colum. Hace demasiado frío para ir de un lado a otro en un cabriolé y tengo cosas que hacer. ¿Quieres elegir una por mí? Colum dijo que lo haría de buen grado, pero que podía elegirla ella misma si lo prefería. Los constructores de carruajes se lo traerían para que los viese, como lo harían los vendedores de cualquier otra cosa que quisiese comprar. Por algo era la dama de la casa grande. ¿Cómo no se me había ocurrido?, dijo Scarlett. Al cabo de una semana, conducía una bonita calesa negra con una fina franja amarilla en cada costado, tirado por un hermoso caballo gris que hacía honor a la promesa del vendedor en el sentido de que era muy brioso y que raras veces había que utilizar con él el látigo. Scarlett adquirió asimismo un juego de salón, compuesto de butacas de brillante roble tapizadas en verde, 10 sillas adicionales que podían colocarse cerca de la chimenea y una mesa redonda cubierta de mármol, de tamaño suficiente para 6 comensales. Todo esto reposaba sobre una alfombra Wilton en la habitación contigua a su dormitorio. Colum podía contar lo que quisiera sobre mujeres franceses que recibían a mucha gente tumbadas en sus camas. Ella tendría un lugar adecuado para atender a sus visitantes. Tampoco le importaba lo que dijese la señora Fritz, pues no veía por qué tenía que emplear las habitaciones de la planta baja para recibir visitas cuando había muchas habitaciones vacías en el piso alto. No tenía aún su gran mesa escritorio con el sillón correspondiente, porque el carpintero de Valijara lo estaba construyendo. ¿De qué le serviría ser dueña de un pueblo si no era lo bastante inteligente para favorecer los negocios de sus habitantes? Si los arrendatarios ganaban dinero, no dejarían de pagarle el alquiler. Donde quiera que fuese, llevaba a Kat en el asiento contiguo, acostada en una cesta acolchada. La pequeña emitía sonidos infantiles y espurriaba, y Scarlett estaba segura de que cantaba con ella cuando rodaban por la carretera. Mostraba a Kat en todas las tiendas y casas de Valijara. La gente se santiguaba cuando veía a la niña de piel oscura y ojos verdes, y Scarlett se alegraba, creía que bendecían a su hijita. Al acercarse la Navidad, Scarlett perdió parte del entusiasmo que había sentido al liberarse del cautiverio de la convalecencia. No quisiera estar en Atlanta por la del mundo, aunque me invitasen a todas las fiestas, y tampoco en Charleston, con sus tontos carnets de baile y sus hileras de recepción, dijo a Kat, pero me gustaría estar en alguna parte donde no hubiese siempre tanta humedad. Pensaba que sería estupendo vivir en una casita de campo para poder enjalbegarla y pintar los marcos de las ventanas como hacían Kathleen y los primos y todos los otros lugareños, tanto los de Adamstown como los que habitaban junto a los caminos. Cuando fue a la taberna el 22 de diciembre y vio que limpiaban y pintaban de nuevo la tienda y las casas, a pesar de haberlas remozado en otoño, dio saltos de alegría. Su satisfacción por la prosperidad de su pueblo borró la ligera tristeza que a menudo sentía cuando iba a la taberna en busca de compañía. A veces parecía que las conversaciones se volvían forzadas en cuanto entraba en ella. «Tenemos que adornar la casa para la Navidad», dijo la señora Fritz. «¿Cómo lo hacen los irlandeses? Ponen ramas de acebo en las repisas de las chimeneas y en las puertas y ventanas», dijo el ama de llaves, «y una vela grande, generalmente roja, en una ventana para alumbrar el camino del niño Jesús». Scarlett declaró que pondrían una en cada ventana, pero la señora Fritz se opuso rotundamente. Solamente en una ventana. Scarlett podía poner todas las velas que quisiera sobre las mesas o en el suelo, si esto la hacía feliz, pero solo una ventana debía tener una vela, y ésta debía encenderse la víspera de Navidad, con el toque del Ángelus. El ama de llaves sonrió. Lo tradicional es que el hijo menor de la casa encienda un junco con los carbones de la chimenea en cuanto se oye el toque del Ángelus y encienda después la vela con la llama del junco. Usted tendrá que ayudar un poco a Kat. Scarlett y Kat pasaron el día de Navidad en casa de Daniel. Todos admiraron a Kat casi lo bastante para satisfacer a Scarlett, y la gente que entró por la puerta abierta fue lo bastante numerosa para que a Scarlett no le obsesionara el recuerdo de las Navidades pasadas en Tara, en los viejos tiempos, cuando la familia y los sirvientes de la casa salían al amplio porche después del desayuno, respondiendo al grito de «¡Regalos de Navidad!».
Entonces Gerald O'Hara ofreció un vaso de whisky y tabaco de mascar a cada bracero, junto con una chaqueta y unas botas nuevas. A su vez, Helen O'Hara rezaba una breve oración para cada mujer y para cada niño, y les entregaba cortes de percal y franela junto con naranjas y palos de caramelo. A veces añoraba Scarlett las cálidas palabras que chapurreaban los negros y las resplandecientes sonrisas en las caras morenas, y el recuerdo se le hacía casi insoportable. «Tengo que volver a casa, Colum», dijo Scarlett. «¿No estás ahora en casa, en la tierra de tu pueblo, que has convertido de nuevo en tierra O'Hara? Oh, Colum, no te las des de irlandés conmigo. ¿Sabes lo que quiero decir? Añoro las voces del sur y el sol del sur y la comida del sur. Quiero comer pan de maíz y pollo frito y gachas de maíz. Nadie en Irlanda sabe lo que es el maíz. Empleáis la misma palabra para toda clase de granos. Lo sé, Scarlett, y lamento la añoranza que sientes. ¿Por qué no vas de visita allí cuando llegue el buen tiempo para la navegación? Puedes dejar a Kat aquí y la señora Fitzpatrick y yo cuidaremos de ella. Nunca, nunca me separaré de Kat». No había nada que hacer, pero de vez en cuando la idea volvía a surgir en la cabeza de Scarlett. Son solamente 2 semanas y un día para cruzar el océano, y a veces los delfines juegan junto al barco durante horas sin fin. El fin de Año Nuevo, Scarlett tuvo la primera indicación de lo que significaba realmente ser la O'Hara. La señora Fritz entró en su habitación con el té de la mañana en vez de enviar a Peggy King con la bandeja del desayuno. «Que todos los santos bendigan a la madre y a la hija en el año que comienza», dijo alegremente. «Debo informarle sobre lo que tiene que hacer antes de desayunar». «También feliz año para usted, señora Fritz. ¿Pero qué diablos está hablando?» «De una tradición, de un rito, de una exigencia», dijo la señora Fritz. «Sin ello no habría suerte en todo el año». Scarlett podía tomar un sorbo de té, pero nada más. El primer alimento sólido en la casa había de ser el back-brack, especial de Año Nuevo, que ella le traía en la bandeja. Debía de comer 3 bocados en nombre de la Trinidad. «Pero antes de empezar», dijo la señora Fritz, «venga a la habitación que he preparado, porque después de haber tomado los bocados en honor de la Santísima Trinidad, tiene que arrojar el pastel con toda su fuerza contra una pared para que se rompa en pedazos. Ayer hice fregar la pared y el suelo con ese fin. Es la cosa más absurda que he oído en mi vida. ¿Por qué tendría que echar a perder un pastel tan bueno? Y en todo caso, ¿por qué habría de comer pastel para desayunar? Porque es así como hay que hacerlo. Cumpla con su deber, antes de que el resto de la gente de esta casa se muera de hambre. Nadie puede comer hasta que usted haya roto el pastel». Scarlett se puso la bata de lana y obedeció. Tomó un sorbo de té para humedecerse la boca. Después mordió 3 veces el borde del rico pastel de fruta, siguiendo las indicaciones de la señora Fritz. Era tan grande que tuvo que sostenerlo con ambas manos. Luego Scarlett repitió la oración que le había enseñado la señora Fritz para que no hubiese hambre en todo el año, y levantando el pastel con las 2 manos lo arrojó contra la pared. Trocitos de bizcocho se desparramaron por toda la habitación. Scarlett se echó a reír. «Menuda porquería he hecho, pero el lanzamiento ha sido divertido». «Me alegro de que le haya gustado», dijo el ama de llaves. «Tendrá que hacerlo con 5 más. Todos los hombres, mujeres y niños de Valijara han de recibir un trocito para que les dé suerte. Están esperando fuera. Las criadas bajarán los trozos en bandejas cuando usted haya terminado». «Dios mío», dijo Scarlett, «hubiese debido comer pedazos más pequeños». Después del desayuno, Colum la acompañó por todo el pueblo para efectuar el rito siguiente. Si una persona de cabellos oscuros visitaba una casa el día de Año Nuevo, le traía suerte para todo el año. Pero la tradición exigía que aquella persona entrase una vez, luego fuese acompañada fuera de la casa y escoltada para entrar de nuevo en ella. «Y no te atrevas a reír», le ordenó Colum. «Cualquier persona de cabellos oscuros trae buena suerte, pero el jefe de un clan trae 10 veces más». Cuando la ceremonia hubo terminado, Scarlett se tambaleaba. «Gracias a Dios, hay todavía muchas casas vacías», jadeó. «Estoy harta de té y no puedo con todo el pastel que llevo en el estómago. ¿De veras teníamos que comer y beber en cada una de las casas?» «Querida Scarlett, no sería una auténtica visita si no te ofreciesen su hospitalidad y tú no la aceptases. Si hubiese sido un hombre, te habrían dado whisky en vez de té». Scarlett hizo una mueca. Tal vez a Kat le habría gustado.
El 1 de febrero era considerado el principio de año agrícola en Irlanda. Acompañada por todos los que trabajaban y vivían en Ballyhara, Scarlett se plantó en el centro de un vasto campo y, después de rezar una oración para que las cosechas fuesen buenas, hundió una pala en la tierra, la levantó y volcó la primera paletada. Ahora podía empezar el año, no sin antes consumir aquel pastel de manzanas acompañado con leche, desde luego, porque el 1 de febrero era también el día de Santa Brígida, la otra patrona de Irlanda, que era asimismo patrona de las vaquerías. Mientras todo el mundo estaba comiendo y charlando después de la ceremonia, Scarlett se arrodilló al lado de la tierra removida y tomó un puñado de la fértil marga. «Esto es para ti, papá», murmuró. «Mira, Katy Scarlett, no ha olvidado lo que tú le dijiste, que la tierra del condado de Meath es la mejor del mundo, mejor incluso que la de Georgia y la de Tara. Haré todo lo que pueda para cuidar de ella, papá, y la amaré como tú me enseñaste. Es suelo O'Hara y vuelve a ser nuestro». El antiquísimo proceso de arar, escardar, sembrar y rezar tenía una dignidad sencilla y esforzada que conquistó la admiración y el respeto de Scarlett por todos los que vivían de la tierra, una admiración y un respeto que había sentido cuando vivía en la casa de campo de Daniel y que sentía ahora por los agricultores de Ballyhara, y también por sí misma, porque a su modo era uno de ellos. No tenía fuerzas para manejar el arado, pero podía proporcionárselo y comprar los caballos de tiro y el grano para sembrar en los surcos. La oficina de la administración era su hogar, todavía más que sus habitaciones de la casa grande. Junto a la mesa escritorio había otra cuna para Kat, idéntica a la de su dormitorio, que Scarlett mecía con el pie mientras trabajaba en sus libros y sus cuentas. Las disputas que tanto habían atemorizado a la señora Fitzpatrick resultaron ser asuntos de sencillo arreglo, especialmente si una era la O'Hara y su palabra era ley. Scarlett siempre había tenido que intimidar a la gente para ser obedecida. Ahora le bastaba con hablar tranquilamente y nadie discutía sus instrucciones. Le gustaba mucho el primer domingo de cada mes. Incluso empezó a darse cuenta de que en ocasiones los demás sostenían opiniones dignas de ser escuchadas. En realidad, los cultivadores sabían más que ella de agricultura y podía aprender de ellos. Y lo necesitaba. 120 hectáreas de tierra Ballyhara constituían su propia finca. Los labradores se la cultivaban y Scarlett les arrendaba los restantes terrenos por la mitad del precio acostumbrado. Scarlett conocía bien la parcería, que era lo corriente en el sur, pero ser una gran terrateniente era todavía nuevo para ella. Estaba resuelta a ser la mejor de Irlanda. «Los agricultores también aprenden de mí», dijo a Kat. «Nunca habían oído hablar de abonar la tierra con fosfatos hasta que les entregué aquellos sacos. Si esto significa una mejor cosecha de trigo para nosotros, le devolveré a Red algo de su dinero». Nunca empleaba la palabra padre cuando le hablaba a Kat. ¿Quién sabía lo que podía captar y recordar una niña pequeña, en especial si era tan claramente superior en todos los aspectos a las demás criaturas? Al alargarse los días, el viento y la lluvia se hicieron más suaves y templados. Kat O'Hara era cada día más fascinadora. Estaba desarrollando su individualidad. «Ciertamente te puse el nombre adecuado», le dijo Scarlett. «Eres la criatura más independiente que jamás he visto». Los grandes ojos verdes de Kat miraron atentamente a su madre mientras hablaba. Después volvieron a la absorta contemplación de sus propios dedos. La pequeña nunca daba trabajo. Tenía una capacidad infinita para entretenerse sola. Destetarla fue difícil para Scarlett, pero no para Kat. A ésta le gustaba inspeccionar las papillas y el biberón con los dedos y con la boca. Parecía encontrar sumamente interesantes todas las experiencias. Es una niña robusta, con la columna vertebral muy recta y la cabeza erguida. Scarlett la adoraba y de una manera especial la respetaba. Le gustaba levantar a Kat y besarle los suaves cabellos y el cuello y las mejillas y las manos y los pies, y ansiaba poner a Kat sobre su falda y mecerla. Pero la niña solamente toleraba unos pocos minutos de mimo antes de liberarse con los pies y los puños, y la carita morena de Kat era capaz de adoptar una expresión tan ofendida que Scarlett no podía por menos que echarse a reír, incluso al verse rechazada por la fuerza. Los momentos más felices para las dos era cuando al terminar el día compartían el baño. La niña chapoteaba y reía, y Scarlett la sostenía, la subía y bajaba y le cantaba.
A continuación venía la delicia de secarle los pequeños miembros perfectos, cada dedo de las manos y de los pies, y de empolvar la sedosa piel de Kat y cada una de sus arrugas infantiles. Cuando Scarlett tenía 20 años, la guerra le había obligado a renunciar a su juventud de la noche a la mañana. Su voluntad y su resistencia se habían endurecido, lo mismo que su rostro. Pero en la primavera de 1876, a sus 31 años, recobró gradualmente la dulzura de la esperanza, la juventud y la ternura, aunque no se daba cuenta de ello, pues su preocupación por la finca y por la niña habían sustituido a su anterior entrega a la propia vanidad. «¿Necesita alguna ropa?», le dijo un día a la señora Fried. «He oído decir que hay una modista que quiere alquilar la casa donde vivió usted. Se hace pintar de nuevo el interior. Es viuda y lo bastante acomodada para pagar un buen alquiler. A las mujeres del pueblo les gustaría tenerla aquí, y usted la necesita, a menos que quiera buscar una modista en Trim. ¿Qué tiene de malo mi aspecto? Visto decentemente de negro, como corresponde a una viuda. Las enaguas apenas se ven. Usted no viste decentemente de negro, lleva ropas de campesina, manchada de barro, con las mangas arremangadas, y es la señora de la casa grande. Tonterías, señora Fried. ¿Cómo podría montar a caballo para ir a ver si crece el heno si solo tuviese trajes de vestir en la casa? Además, me gusta estar cómoda. En cuanto pueda volver a llevar faldas y blusas de colores, entonces empezaré a preocuparme de si hay manchas en ellas. Siempre he aborrecido el luto. No veo ninguna razón para tratar de que el negro parezca agradable. Por más que se haga, siempre será negro. Entonces, ¿no le interesa la modista? Sí que me interesa. Otro alquiler es siempre interesante, y uno de estos días le encargaré algunos vestidos. Después de la siembra, los campos tendrían que estar arados para sembrar el trigo esta semana. Hay otro alquiler posible, dijo cuidadosamente el ama de llaves. Se había sorprendido más de una vez por la inesperada astucia de Scarlett. Brendan Kennedy piensa que le convendría añadir una posada a su taberna. Podría emplear la casa contigua a la suya. ¿Quién vendría a Valijara para alojarse en una posada? Es una locura. Además, si Brendan Kennedy quiere tomar algo en alquiler, debería decirlo y venir a hablar personalmente conmigo, no molestarla a usted para que lo haga en su nombre. Bueno, probablemente lo dijo porque sí. La señora Fitzpatrick entregó a Scarlett el libro de cuentas con los gastos de la semana y dejó de referirse momentáneamente a la posada. Tendría que dejarlo en manos de Colum. Era mucho más persuasivo que ella. «Vamos a tener más criados que la reina de Inglaterra», dijo Scarlett. Decía lo mismo todas las semanas. «Si va a criar vacas, necesitará manos que las ordeñen», dijo el ama de llaves. «Y que separen la crema y hagan mantequilla», terminó Scarlett. «Ya lo sé. Y la mantequilla se vende. Supongo que lo que ocurre es que no me gustan las vacas. Más tarde pensaré sobre esto, señora Fitzpatrick. Ahora quiero llevar a Kat a ver cómo extraen turba de la ciénaga. Será mejor que se dé prisa. Se ha acabado el dinero en la cocina y mañana hay que pagar a las chicas. Caray, tendré que ir a buscar algún dinero al banco. Iré a Trim. Si yo fuese el banquero, no le daría dinero a una criatura vestida como usted». Scarlett se echó a reír. «Va, dígale a la modista que ordenaré pintar la casa». «Pero no abrir la posada», pensó la señora Fitzpatrick. «Tendría que hablar con Colum esa noche». Los fenianos habían crecido en fuerza y número en toda Irlanda. Al disponer de Valijara tenían ahora lo que más necesitaban: un lugar seguro donde podrían reunirse los cabecillas de cada condado para proyectar la estrategia y donde pudieran refugiarse un hombre que huyese de la milicia, aunque los desconocidos pasarían difícilmente inadvertidos en una población que era poco más que una aldea. Las patrullas de la milicia y de la policía de Trim eran pocas, pero un hombre dotado de buena vista podía destruir los planes mejor urdidos. «Realmente necesitamos la posada», dijo Rosalind Fitzpatrick en tono apremiante. «Es lógico que un hombre que tenga negocios en Trim quiera alquilar una habitación que esté cerca de la ciudad, pero que sea más barata que las de esta». «Tienes razón, Rosalind», tranquilizó Colum. «Ya hablaré con Scarlett, pero no inmediatamente. Es demasiado perspicaz. Esperemos un poco. Así, cuando yo plantee el tema, no se preguntará por qué insistimos tanto. Pero no debemos perder tiempo, Colum. Tampoco debemos perderlo todo por precipitarnos. Lo haré cuando crea que es el momento oportuno».
La señora Fitzpatrick tuvo que conformarse con eso. Colum era el responsable. Se consoló recordando que al menos había introducido en el pueblo a Margaret Scallon. Y ni siquiera había tenido que inventar un cuento para conseguirlo. Scarlett necesitaba alguna ropa. Era lamentable que se empeñase en vivir de esa manera, llevando los vestidos más baratos y utilizando 2 habitaciones donde había 20. Si Colum no hubiese sido Colum, Rosalind habría dudado de lo que decía, que no hacía mucho tiempo Scarlett había sido una mujer muy elegante. Y si el anillo de brillante se vuelve de latón, mamá te comprará un espejo, cantó Scarlett y Kat chapoteó vigorosamente en el agua jabonosa del baño. Mamá te comprará también unos vestidos muy lindos, dijo, y algunos para ella, y viajaremos en aquel barco tan grande. No había motivo para demorarlo. Tenía que ir a Estados Unidos. Si partía poco después de Pascua, podría regresar con tiempo sobrado para la recolección. Scarlett tomó la decisión el día en que vio un delicado fulgor verde sobre el campo en el que había volcado la primera paletada de tierra. Un fuerte arranque de entusiasmo y de orgullo hizo que tuviese ganas de gritar: «Esto es mío, mi tierra, mis simientes cobrando vida». Miró los pequeños tallos a duras penas visibles y se los imaginó creciendo, haciéndose cada vez más altos y vigorosos, y después floreciendo, perfumando el aire y emborrachando a las abejas hasta que casi no pudiesen volar. Los hombres los cortarían, centelleando sus guadañas de plata, y harían altos almilares de paja dorada. Año tras año se repetiría el ciclo de sembrar y segar, el milagro anual del nacimiento y el crecimiento. La hierba crecería y se convertiría en heno, el trigo maduraría y se convertiría en pan, y la avena maduraría y se convertiría en harina. Kat crecería, gatearía, caminaría, hablaría, comería la harina de avena y el pan, y saltaría sobre la paja amontonada en el altillo del granero, como había hecho Scarlett de pequeña. Valijara era su hogar. Entrecerró los ojos y miró hacia el sol. Vio las nubes que se deslizaban en dirección al astro y supo que pronto llovería y que poco después se despejaría el cielo y el sol calentaría los campos hasta que cayera la lluvia siguiente y a continuación brillaría de nuevo el sol. Sentiré una vez más el calor abrasador de Georgia, decidió. Tengo derecho ahí. A veces lo añoro terriblemente, pero de alguna manera Tara es más que un sueño, que un recuerdo. Pertenece al pasado, como la Scarlett que yo solía ser. Aquella vida y aquella persona nada tienen que ver ya conmigo. He hecho mi elección. La Tara de Kat es la Tara irlandesa. También será mía. Yo soy la O'Hara de Valijara. Conservaré mi parte de Tara como herencia para Wade y Ella, pero venderé todo lo de Atlanta y cortaré aquellos lazos. Valijara es ahora mi hogar. Nuestras raíces son aquí muy hondas, las de Kat y las mías y las de papá. Me llevaré un poco de tierra O'Hara cuando me vaya, para mezclarla con la arcilla de Georgia que cubre la tumba de Gerald O'Hara. Pensó brevemente en los asuntos que tenía pendientes. Todos podían esperar. Debía reflexionar sobre la mejor manera de hablarles a Wade y a Ella acerca del que sería su maravilloso nuevo hogar. Ellos no creerían que su madre quisiera tenerlos consigo. ¿Por qué había de creerlo? Era verdad, ella nunca lo había querido, hasta que había descubierto lo que era amar a un hijo, ser una verdadera madre. Va a ser difícil, se dijo muchas veces, pero puedo hacerlo, puedo compensar el pasado. Tengo tanto amor en mí que se desborda. Quiero dar algo de este amor a mi hijo y a mi hija. Al principio, tal vez no les guste Irlanda, es tan diferente, pero cuando hayamos ido un par de veces al mercado y a las carreras y les compre unos ponis, ella estará preciosa con faldas y enaguas. A todas las niñas pequeñas les gusta vestirse como las mayores, y tendrán millones de primos, con todos los O'Hara que andan por aquí, y todos los niños de Valijara para jugar con ellos. Continuará.